Bueno, pues bienvenida Amanda Cuesta, Vidas de Cómic. Mucho gusto de estar contigo. Bueno, me transmites mucha tranquilidad y me despista porque en cambio lo que tú quieres transmitir es muy duro y que te deja como muy tocada, ¿no? Y está bien este balance. Bueno, yo procuro de ser un poco honesta en cuanto a abordar temas de cuestiones que me han atravesado, me atraviesan. Entonces sí, que hablo muy encuerpada y muy encarnada. Estamos al final construyendo discursos e imaginarios, entonces eso requiere una cierta calma. Claro. Nuestros tiempos no son ni los del periodismo ni los de la actualidad, son los de la reflexión. Entonces, bueno, pues digamos que nos late el cuerpo, pero la cabeza tiene que estar en su lugar. Sí, sí, ¿eh? Yo no podía sacar el micro, te he dicho, con la calma. Con la calma. Y ha sido desde el principio. Bueno, y gracias por invitarme aquí a La Caníbal. Vamos a empezar por aquí, porque esto de hecho ya toca muchos tus temas y experiencias. Sí. Pero oye, ¿por qué el nombre? ¿Empezaste en el 2014? ¿Y por qué La Caníbal? A ver, nosotros nos constituimos, somos una cooperativa, hay que empezar por el principio. ¿Quieres? Mira, porque lo debes repetir muchas Sí. veces. ¿Sois una SCCL? Sociedad Cooperativa Catalana Limitada. Entonces, sois cooperativa de trabajo asociado. Sí. Hacéis transformación social en el ámbito cultural, con la librería, la editorial, la productora y proveedora de servicios culturales, y con perspectiva transfeminista, ecologista y decolonial. Y con la cultura no elitista, que es la que hace que la vida esté en el centro. Nos gustan las cosas aterrizadas, sí. Nosotras nos constituimos en el año, lo que es la cooperativa, en el 2013. Claro, un poco antes. Sí, y un poco veníamos de la crisis del 2008, la crisis financiera, que también fue una crisis del sector cultural muy importante. Había también una burbuja en el sector cultural. Y bueno, lo que habían sido trayectorias de las tres personas que fuimos las fundadoras, pues bastante estables, ¿no? ¿Con Jesús Arpal? Con Jesús Arpal y Julia Montilla, que también fue fundadora. Ella estuvo menos tiempo, pero bueno, estuvo en la fundación. Veníamos de sostener unas trayectorias pues, de 20 años en el mundo de la producción cultural. ¿Crítica de arte? Yo con un perfil más de crítica de arte y curadora de exposiciones. ¿Y te gusta más curadora que comisaria? Es que comisaria, claro, Parece policía. Parece policía, bueno, y de hecho es un poco así, es autoritario. Y yo soy antiautoritaria. Yo soy más de las curas, de los cuidados. Entonces me gusta más la palabra curadora, que viene de curate, del curator anglosajón, que luego por Latinoamérica se convierte en curadoría, y a mí pues esas apropiaciones de los anglicismos me parecen interesantes porque le dan un giro. Claro. Le dan un giro al sentido, y entonces sí que me gusta mucho más utilizar la palabra curadora. Claro, y tú las exposiciones las entiendes como... Un tener cuidado de... Y cooperar, ¿no? Y que todo Claro. sea cooperativo, no que yo quiero que todo esté... Exacto. Y creo que no es casual que hayan personas que usan la palabra comisario y otras que usan la palabra Esto hay curador. que mirarlo, ¿no? Cuando miremos la exposición. Yo creo que sí, porque ahí te posicionas políticamente. Vale, pero... Nos encontramos con que de repente un proyecto vital que parecía viable pues dejaba de serlo, porque caían proyectos, los presupuestos de cultura se recortaban, y cada vez menos además se solicitaban servicios externos, ¿no? Y digamos que los perfiles más independientes quedábamos un poco colgados. Entonces decidimos montar una estructura de apoyo mutuo entre las tres. Tardamos tiempo. Primero estuvimos haciendo el plan de empresa con Barcelona Activa, que nos ayudaron mucho, conseguimos financiación de Asociación... ahora no me va a salir. En toda la conversación Sí. van a salir 1000 asociaciones, instituciones, Sí. ayudas, residencias. Es decir, el arte, uno de los titulares ya puede ser que es como contracultural, en vuestro caso, pero necesita de la ayuda institucional. ¿Es como una paradoja o no? Justamente es lo bueno. Creo muchísimo en el sector público, creo mucho en la sanidad pública, creo mucho en la educación pública y creo mucho en la cultura pública como herramienta de transformación social. Creo profundamente en ello. Entonces, creo que el sector cultural podría estar un poco más equilibrado, podría haber también una parte... Cuando yo empezaba había buenas fundaciones, ¿no? Privadas, digamos, que patrocinaban el arte. Y es verdad que ahora quizás hay un cierto desequilibrio, es demasiado sector público, pero aunque hubiesen fundaciones, yo seguramente me decantaría más por trabajar en instituciones públicas que en instituciones privadas, entre otras cosas porque cuando he trabajado para alguna institución privada he tenido mis roces.
vamos al nombre, ¿eh? Porque Ay, sí, la caníbal, claro, claro, claro. Nosotras veníamos un poco también atravesadas por la experiencia del 15M. Teníamos muy claros nuestros ejes ideológicos, tú los has dicho. Sí, sí, El transfeminismo, la teoría decolonial para nosotras es muy importante, decolonizar nuestras mentes. Anticapitalismo, podríamos resumirlo un poco ahí ¿no? Anticapitalismo y antipatriarcal, ¿no? Entonces, justo en ese momento había salido un libro de Fernando Rocha, que se llama La facción caníbal, que es un libro que habla de los movimientos revolucionarios del 19, y hay un momento en que está hablando de los caníbales y los terroristas porque son los insultos que usaba, digamos, las facciones más conservadoras para hablar de los movimientos más revolucionarios, de los afrancesados, ¿no? Y los caníbales, pues claro, se refería a todos los movimientos de independencia de los países americanos, sobre todo, ¿no? Que estaban inmersos en procesos de decolonización y de independencia. Y entonces, bueno, siguiendo la tradición de muchos otros colectivos estigmatizados e insultados, de apropiarse el insulto, pues decidimos que era un nombre muy bonito. Choca un poco, porque tú ves la caníbal, pero en ningún momento piensas en caníbales, ¿no? Porque claro, es todo tan acogedor, incluso el nombre, hay un poco de rojo, ¿no? Está muy bien esta mezcla, ¿no? De por un lado... Bueno, de alguna manera es ese desmentido, ¿no? Es decir, el canibalismo, de hecho, desde la antropología, los que hemos hecho alguna asignatura ahí suelta en la facultad, ¿no? De antropología, sabemos que hay mucho de mito en la antropofagia, ¿no? Que se ha utilizado como insulto para deshumanizar. Entonces, para deshumanizar al enemigo. Vamos a hablar de 5 de los proyectos que habéis hecho culturales desde A la Caníbal, de alguna manera o de otra. Ya me ha venido el que hicisteis de máscaras. Quería replantear la función del Museo Etnológico y de las Culturas de Barcelona. Pero sí, estamos ante una paradoja. El museo, de hecho, es una institución profundamente colonial. Profundamente, nace ahí. Y nace de un expolio. Entonces, eso es lo que hay que replantearse muy profundamente si estás trabajando en museos y en exposiciones. Claro. Tú eres historiador del arte y fue cuando empezaste con este proyecto de criaturas que empezaste a pensar en hacer curadurías. Curaduría, lo que voy a aprender yo. ¿Fue entonces que empezaste a replantearte este tema de exposición? Bueno, yo estaba en la universidad, en la Autónoma, estudié Historia del Arte en Bellaterra, y allí había un grupo, nada más aparecer en la universidad. Yo aparte siempre he sido como muy... Es muy esponja, creo, ¿eh? Muy esponja y muy activa, muy hiperactiva, sí. Y de repente me encuentro con que hay un grupo que se llama Espai Vecins 125 que están montando exposiciones en los pasillos y en los espacios libres de la facultad. Esto el primer año. Y rápidamente me meto ahí. Era un grupo que, bueno, lideraba de alguna manera la profesora Teresa Camps. Y estuvimos otra gente, estuvo Valentín Roma, estuvo Elvira Diangani, o sea, personas que ahora están dirigiendo instituciones importantes en Barcelona. Salimos todos de allí. Yo enseguida me di cuenta de que a mí me gustaba eso, me gustaba la temporal, porque soy muy tastaulleta, soy muy curiosa. Vale. Y soy, o sea, muy multifoco, me interesan muchas cosas, demasiadas, que pareces. Y el hecho de poder hacer exposiciones temporales, de no especializarme tanto, pues entonces rápidamente estaba más emergiendo la figura del comisario, aparecían figuras como Harald Seaman, Hans Ulrich Olbricht, que estaban replanteando mucho, digamos, los formatos expositivos tradicionales, y ahí entré. Entonces surgió unos cursos que organizaban els Amics de les Arts, entonces, en la Virreina, y que dirigía Gloria Picazo, y yo me apunté. Y allí entré y me encontré con Francesc Ruiz, que es un artista importante. Estaba haciendo Bellas Artes y yo Historia del Arte. Y ahí empezamos a trabajar en un proyecto, porque el curso duraba poco, pero luego estuvimos como 2 años trabajando en un proyecto. Y lo típico que pasa en las dinámicas estas de grupo, que hay gente que se va descolgando porque la vida le lleva por otros lugares. Y quedamos 5 personas, 4 o 5 personas. Y de ahí surgió el núcleo duro de criaturas. Pero llegó un momento en que yo dejé esto, me puse con el doctorado y decidí que iba a ser curadora independiente. Porque entonces, ¿cuál crees que es el cambio más importante que tú has visto o que querrías que hubiera en el modelo expositivo? No, para mí es un espacio, mira, esto es muy sencillo, es un formato, ¿vale? Igual que el cómic o igual que una obra de teatro, es un formato que es escenográfico, que tiene unos tiempos, que tiene unos ritmos, que articulamos discurso a través de objetos y de imágenes. En el caso del arte contemporáneo es un poco distinto porque hay que ponerse a servicio de otros discursos, que son los discursos artísticos. Hay otras autorías,
Esto es peligroso, o sea, pero hay muchos artistas a veces que usan las obras de arte como cromos. A mí esto siempre soy muy cuidadosa por decirte algo que para mí es como un código ético. Pues que fuerzan un poco la naturaleza de la obra o el discurso que está planteando la obra. Las obras generalmente no suelen tener discursos muy cerrados, ¿no? Y en arte contemporáneo suelen ser más propositivos, son más de abrir que de cerrar, ¿no? En los discursos en arte. Y bueno, a veces si haces una exposición temática como muy a merced de las temáticas de moda, puedes encorsetar una determinada obra de un artista, cosa que le hace un flaco favor. Claro. Entonces hay que ser muy respetuoso. Claro, pasa el discurso por encima de lo que quiera decir. Claro, ahí hay que tener unos equilibrios y ser un poco invisible, estar sin estar. Eso es un buen editor o un buen curador. Claro, cuando no se nota es que está bien. Bueno, cuando las obras dicen lo que tienen que decir, a su ritmo, con su espacio, eso es tener cuidado, eso es curar. Mira, he empezado con la de máscaras por lo que hemos hecho del modelo expositivo, pero me gustaría más que tenéis además, se pueden ver en vuestra web, por ejemplo la de colores de la amistad, que llevó vuestra compañera... Suheide García. Exacto, que no sé si aún está no. o ya sigue su camino. Ha seguido su camino. Suheide ha estado con nosotras un año, todo 2024, gracias a una subvención ACOL, que son unas subvenciones a las que pueden optar entidades sin ánimo de lucro y cooperativas sin ánimo de lucro, como es nuestro caso, para la contratación de personas sin papeles. ¿Vale? Para regularizar a personas. Nosotros estamos muy comprometidas con eso, nos parece muy fallida y muy cruel y muy poco humana la ley de extranjería. Esto de que hayan personas legales o ilegales es una atrocidad, es como un retroceso, ¿no?, al concepto de ciudadano o no ciudadano, de siervo y señor, nos parece terrorífico. Eso sí que nos parece terrorismo. Y entonces, bueno, vimos que teníamos esa posibilidad, es una subvención muy compleja. O sea, esto es la historia nuestra de siempre, ¿no?, de pedir subvenciones y, en fin, es muy farragoso. Y esta es especialmente compleja, según las palabras del SOC, es para mejorar la contratabilidad de esa persona, ¿no? Y realmente ha sido una experiencia estupenda porque es una persona con muchísimas ganas de aprender, con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, o sea, nos sorprendió, ¿no? O sea, era como vamos a formarla, pero no, ella nos ha formado a nosotras también, y le dijimos, mira, nosotras tenemos la librería, o sea, aquí vas a aprender a hacer albaranes y todo esto, pero tenemos la parte de producción cultural. Claro. ¿A ti te gustaría generar algún proyecto? Y ella dijo, sí, quiero hacer un proyecto para combatir los racismos en primeras infancias. ¿Vamos? Es que parece que los niños y niñas todos son felices, no se enteran de nada, y es justo cuando hay quizá los agravios más complicados de tratar, ¿no? Los cuentos, ¿no? La manera el lenguaje que se utiliza. Bueno, yo recomiendo mucho que... Suheide hizo un podcast, que yo le presto la voz en algunos momentos, le hago la intro y tal, pero el podcast lo ha hecho Suheide, ha entrevistado a una serie de personas. De todo lo que vamos a comentar, siempre lo más importante son los testimonios. Sí. Tiene que haber testimonios y muy plurales. Sí, nada sobre mí sin mí, es decir, nosotras no nos gusta usurpar las voces. Claro. Nos parece también una manera de cuidar los discursos, claro, que los discursos fluyan de los cuerpos que están atravesados en primera persona. Sí. Ay, mira, que ayudasteis a otra puta cuenta de dibujo, una autora que hizo una exposición en el 2021 que es otra puta mierda de exposición. Y era cómic expandido. Y esto, bueno, también entrevisté a Tinta Fina, que también hace esto, y es un poco esta cuestión de cambiar el tipo de expositivo, ¿no? Es el de que, bueno, tú estás inmersa en los dibujos de alguien que siente cosas y las dice tal cual. Y esto me viene a uno de los cómics que tenéis aquí expuesto, y que se puede encontrar, vamos a ir utilizando cómics vuestros. Julie Doucet, que yo no conocía, canadiense, explica que ella hizo esto, empezó a dibujar lo que le pasaba cada día y como no tenía perspectiva de ser publicada, no tenía filtros. Esto es importante quizás, ¿no? Que no sé si esto pasa mucho en arte, no pensar en... En el arte has de ser muy honesto. Es una disciplina que no, es como la poesía, no admite imposturas. O sea, no puedes pensar ni en el público ni en las modas. Bueno, a ver, están ahí, obviamente no puedes pensar, o sea, eso sería obviar una cosa que está a tu alrededor, ¿no? Pero digamos que hay que hablar desde un lugar que es el tuyo, hacer ese trabajo, ¿no?, de la propia subjetividad y enunciar una voz, construir una voz poética,
que no es cualquier voz, o sea, no es decir lo que me pasa, es decirlo en un registro poético. Claro. Entonces, le podía haber salido un churro a Julie Doucet. ¿Cuánta gente no habrá que hará diarios de cómic que a lo mejor no nos interesan a las demás? Claro. Lo que pasa es que Julie Doucet es una artista y, es muy claro, arriesgada. Y consigue que sus temas, identificar aquellos temas que la atraviesan a ella que nos atraviesan a las demás. Mira, y por eso conectamos. Mira, por ejemplo, hay uno que es el Tampax en el universo. No, y es que es muy, muy denso. Pero, por ejemplo... Y tiene unos cambios de registro, además, en el dibujo. Pero ¿a quién se le ocurre pensar qué pasa con la regla en el espacio? Claro, esto no se había hablado nunca. Claro, yo no sé si esto es cierto, porque claro, la regla, pues las gotas de sangre van por todas partes y llega un momento que la cosa, bueno, cuando sale, está muy bien, ¿no? Que sale todo el tema de la vagina, del aparato reproductor, y mira cuando sale del cohete, pues... Está con toda manchada la pobre. Porque no está contemplado el tema. Pero fíjate qué feminista es eso, ¿no? Porque cuántas cosas se piensan siempre desde la perspectiva antropocéntrica y los cuerpos de las mujeres en medicina. Aquí tenemos un montón de libros que hablan de eso. Como en la medicina, en los ensayos clínicos de las medicaciones y demás, se hacen sesgos muy masculinizados, claro. Con lo cual pues no se saben los efectos secundarios, especialmente en las mujeres menstruantes, ¿no? Exacto. Que hay unas hormonas ahí distintas, ¿no? Pues bueno. No, mira, ya que decías esto de ser honesta, mira, ella aquí también dice las tripas de la artista y cómo se va rasgando hasta llegar a... Tiene una fuerza además, ¿no? Sus dibujos son de una expresividad. Se corta los pechos, se corta las tripas por el medio. Es que el cómic es maravilloso en ese sentido, el dibujo, ¿no? En general, porque es que es muy libre, tú puedes dibujar lo que imaginas, ¿no? Sí, y mira, te iba a comentar, hubo hace unos años una polémica con un Bastien Vives, que hace unos años, cuando era joven, hizo unos libros, cómics, que había pederastas, había un poco de todo, de lo mejorcito de las patologías, ¿no? Y justo cuando ganó un premio en Angoulême, no sé qué, salió esto, y entonces, bueno, incluso se le sacó el premio, bueno, hubo mucha polémica. ¿Cancelaciones? Sí, porque la cuestión era que a él, porque había dibujado pederastas, llegó un momento que casi se dudó si él era pederasta. Y es un poco pensaba, claro, ella que dibuja, porque corta penes, bueno, hace de todo. Claro, y mira qué carita tiene, o sea... Esto hay que aclararlo, que cuando uno dibuja cosas terribles no quiere decir ni que lo piense, ni que lo esté apoyando. En el arte contemporáneo esto pasa mucho. Sí, pasa mucho. Y mucha gente no lo debe entender. Sí, eso es terrorífico, eso me parece terrorífico. Me parece terrorismo, sí. Porque claro, qué bien que lo dibuje, ¿no? No, y lo de la corrección política, es que claro, llega un momento porque nuestra mente piensa lo que piensa. Y el mundo de la fantasía es un mundo de fantasía. Claro. Y el mundo de la fantasía es muy necesario. Pues mira, toda la parte del deseo, ¿no? Denunciaciones del deseo, de la sexualidad. Exacto. Hay cantidad de cosas que uno fabula, ¿no? Que... Y qué bien que haya gente que se atreva a dibujarlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo ya te digo, soy antiautoritaria y antirrepresiva, entonces, y antipunitiva, ¿no? Claro. Entonces a mí me gusta que la gente haga lo que quiera, que no lo mire y ya está. Sí. Bueno, luego había esto de los talleres, ¿no? Que mira, vamos si quieres al que hiciste tú, porque también hay uno sobre el LGTBQ que ha hecho... Es que hacemos muchas cosas, ¿eh? Crónicas. ¿Sabes qué pasa? Que como pagan tan mal, que tenemos que hacer muchas cosas todos los años. Y ahora hablarte de este podcast que vino a partir del taller que hiciste de mujeres trabajadoras del hogar. Sí. Que también es demoledor. Es muy duro ese podcast. Todas las personas, las mujeres que hablaban de los maltratos de las señoras, de lo que tenían que vivir, claro, son personas mayores, muy desvalidas, que ya emocionalmente es un trabajo muy complicado. Sí. Y encima 700 euros para estar 24 horas, 7 días. 24/7. Bueno, yo me quedé como que no sabía suerte y al final sale un abogado. Y algunas sin papeles. O sea, esto es lo más cruel de todo el asunto, o sea, porque es una situación de esclavitud. O sea, de dependencia, de subordinación muy, muy extrema. Sí. Y me encantó también conocer el sindicato Sin Dillar. Sin Hogar. Sí. Increíble también. Tienen un Instagram con muchos seguidores y seguidoras. Bueno, pues esto que tratas muchos temas y muchos talleres. Sí, siempre intentamos, además, pues si nos metemos en un tema, pues dar voz a la gente que está en esos temas continuamente y que acumulan experiencias y bueno, entretejer, ¿no? Todas estas redes de proyectos muy potentes que hay de economía social, pensando en hacer transformación social y en un trabajo de derechos humanos, de luchar por los derechos humanos de todos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tu parte de editora y de la editorial Caníbal.
Tú me comentabas que tú eres mucho de impreso, de papel, de texto. A ver, yo soy bibliófila, me encantan los libros, me encanta la edición impresa, me encanta todo lo gráfico. Es una debilidad. Ya los libros, en mi casa tuve la suerte de que habían muchos libros, que mis padres son muy lectores y entonces a mí eso es una cosa que desde pequeñita pues he estado rodeada de libros. Enseguida me empecé a hacer cargo, por ejemplo, de algún catálogo cuando conseguíamos algo de dinero en la universidad, en el Espai Vicent 125, pues de hacer la gráfica, ¿no? De llevar la edición a cabo, o sea, fue muy natural para mí, desde siempre. Luego he trabajado en librerías, pues en esta que te comenté, ahora en esta. Uy, voy a tener que hacer una pausa, cosas de la librería. No, vamos a acabar el de Paperback me encanta. Bueno, sí, yo siempre andaba haciendo las publicaciones y demás, y entonces una de las primeras expos que hice, así importante, me llamaron del CEGAC, que estaban bajo un paraguas que se llama Proyecto Edición, de Manuel Olveira, que era el director entonces del CEGAC, y me planteó hacer una exposición de ediciones. ¿Vale? Y yo en ese momento estaba montando mi primer proyecto editorial, que era Paperback, que básicamente era un poco parasitario, porque era aprovechar, claro, como es tan difícil encontrar dinero, ¿sabes? Cuando no eres heredera ni rentista. Pues bueno, pues yo lo que hacía era, cuando tenía un proyecto, intentaba siempre pensar si ahí tenía sentido sacar una publicación, ¿vale? Como trabajaba en esa época mucho con artistas jóvenes, es verdad que las publicaciones eran una buena herramienta para ellos, para poderse presentar, porque esto es algo que puedes dar, que circula más allá de la temporalidad de la exposición, que dura muy poquito tiempo. Entonces siempre intentaba hacer cositas así con los artistas jóvenes Y entonces me empecé a poner un anagrama de un tigre, ¿no? Y con la coña, como un poco de marca de Paperback, ¿no? Paperback es la tapa blanda, ¿vale? Es la rústica. La más barata. La más barata, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que hice fue llamar en ese momento yo tenía una red de contactos, bueno, y ahora, ¿no? Pero vamos, de muchos artistas, yo sabía quién había hecho ediciones, quién no, y sabía que en la mayoría de casos, en estas autoediciones, quedan las cajas en las casas, es muy difícil la distribución. Y dije, nada, vamos a montar una exposición que sea un dispositivo de distribución de todo este stock, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me salió la librera, ¿no? Y entonces, pues claro, empecé a llamar a todo el mundo, oye, ¿tienes stock? Sí, mira, estoy haciendo esto, ¿te apetece? Sí, mándamelo. Entonces, bueno, mi casa se convirtió en, te puedes imaginar, mandamos todo para Galicia y entonces lo bonito fue que esta exposición tuvo una itinerancia por los 3 centros galegos, porque estuvo primero en el CEGAC, luego estuvo en el Marco de Vigo y luego en la Fundación Luis Seoane de A Coruña. Y la idea era que los podían coger la gente. Habían algunos, esto era según las instrucciones de los artistas, si eran cosas que se habían pagado ya con dinero público y que simplemente había quedado un remanente, se podían coger. En algún caso era alguna pieza más única, en algún caso era una edición expandida, porque en arte se utiliza mucho esto, ¿no? Por ejemplo, Joan Morey pues, tenía una pieza muy museificable, Eric Beltrán también, ¿no? Que tiene un montón de rotativas. Eric Beltrán es una máquina de edición, ¿no? Y entonces lo que pasaba es que íbamos agotando ediciones y entonces en cada centro se incorporaban nuevas publicaciones, era una exposición viva. Claro. Y esto es a lo que me refiero con lo de repensar los formatos, ¿no? El formato expositivo es un ejemplo clarísimo. Puede ser un formato vivo, claro. Bueno, pues como en este caso, ¿no? Que era un formato muy vivo, además. Claro, se iba haciendo la bola porque la gente empezaba a saber que yo estaba haciendo esto, entonces, oye, ya me llamaban, mira que tengo tal, a ver, enséñamelo, ostras, sí que es muy chulo, venga. Lo incorporamos, ¿no? Claro, venimos de esta parte cuando empezó la librera y la editora y todo, y vamos quizá a los más recientes que se pueden encontrar aquí. Y mira, me gusta porque son 2 ejemplos que los veo muy diferentes, porque realmente te pierdes, es como muy en el momento de las ideas total, ¿no? Que es el llenguatge, abans del llenguatge o antes del lenguaje, comunitat, frontera y lenguaje. Bueno, me ha sorprendido mucho el formato periódico, me trae mucha nostalgia a mí. ¿Tú lees periódico físico? Me encanta, eso es que me encanta. Bueno, o sea, te encanta, pero ¿lo lees? ¿Tú lo compras? No lo compro. Mira, esto de Amenazagra, un dibujante también me lo dijo que le encantaba y cuando le dice que tampoco ya no compra. Sí, no lo compro, lo leo en los bares, eso sí que es cierto. Vale. Sí, es contradictorio, es cierto, pero es que es verdad que leemos tanto
yo creo que nunca se ha leído tanto como ahora. Y leemos muy combinado, a mí el papel me sigue pareciendo, el formato libro, el formato impreso, me sigue pareciendo el idóneo para la lectura. O sea, a mí leer en pantalla me agota, pero sí, reconozco que leemos mucho en pantalla. No sé, vienes mirándote las noticias sí, en el tranvía, ¿no?, por la mañana. El problema es que leemos, pero no nos paramos a lo que leemos. Puede ser esta la diferencia. Porque es verdad que casi que leemos más que antes, pero a mí no me queda tanto, no sé, no... Sí, dicen que es un problema, ¿no?, de lo de los móviles y tal, no sé, a mí no me pasa tanto, no me pasa tanto porque no he perdido el hábito de la lectura del libro y de leerme un artículo de fondo. Y ahí eso sí que necesito el impreso, ¿no? Es que esos artículos tan largos, ¿no?, y con información rigurosa, contrastada, eso en un digital no lo tienes. No. En el digital dices, a ver con qué se ha amanecido Trump hoy, ¿no? A ver cuál va a ser el chascarrillo de toda la parrilla, de todo, ¿no? Pero por cotillar un poco, por decir, a ver qué está diciendo el mainstream, ¿no? Pero en realidad, si te quieres informar, has de ir a otros formatos. Sí, yo, sabes, hace muchos años que no leo nada digital así corto, ni escucho nada así... Esto de las noticias que tienes que saber para ir por el mundo, yo esto no lo escucho. O sea, yo tengo un vicio con eso, sí, yo reconozco que es muy vicioso. Sí, te decía por lo de los periódicos que me chocó el formato, pero es que además en que ya son complicados los artículos, porque todo es como imaginario. Abans del llenguatge es un proyecto de Nora Ancarola, que de hecho estos dos diarios son colaboraciones con ella, que es una artista con la que vengo colaborando, es bastante. Hablaremos también del antifranquismo. Sí, hicimos una exposición juntas también, y esta fue nuestra primera colaboración. Y es un proyecto muy lacaniano. Entonces, bueno, Nora hace unas trenzas que a mí me gustan. Yo también soy muy de hacer trenzas en los relatos que construyo, como de buscar la complejidad en las cosas, ¿no? Bueno, es esto. Cada página funciona autónomamente. Exacto. Es decir, si este periódico lo tiráramos así y cada página saliese volando, cada página funciona. Exacto. Independientemente. Pero al juntarse se entrecortan. Sí. Sí. ¿De acuerdo? Y a mí eso, como, bueno, aquí me pegué una licencia un poco de editora, un poco de fantasía editorial. El trabajo fue explicarlo bien, o sea, yo siempre pienso mucho, pobre lector, o sea, en quien lo lee, porque claro, como soy lectora, ¿no?, pues cuando hago, estoy pensando o sea, me desdoblo, digo, ¿esto cómo lo voy a leer yo, no? Que esto es lo que tiene que hacer una editora. Luego estaban desarrollando con Celeste Reina, que es una psicoterapeuta, pero que está muy conectada con el mundo del arte, y es una psicoanalista lacaniana y tal. Estaban trabajando con la comunidad de salud mental del Pere Matas, porque todo esto se hace desde Lopati, desde el Centre d'Art Lopati en Amposta, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una comunidad de salud mental importante. Sí, porque hablas de que es la lengua antes de ser escuchada y por tanto antes de ser juzgada o rectificada. Eso me parece súper interesante. Eso es maravilloso. Sí. Sí, y mira, por ejemplo, esta obra, ¿sería obra, artículo? Esta es obra. Esto es obra, ¿eh? Es que mira, en orden alfabético hay toda... Esta es una obra de Diana Rangel, que ella quiso trabajar mucho con... Ves que el título es Indagaciones en una voz rota, porque ella tartamudeaba. Y a mí me encantó eso, porque yo era tartamuda también de pequeña. O sea, esto es... Bueno, y a veces, bueno, ya ahora ha sido decirlo y empezaré a tartamudear, pero a veces me encallo. Sí, a veces me encallo. Pero esto se trabaja, entonces a ella le hacían hacer unos ejercicios de repetición. Entonces toda la obra de Diana tiene que ver con este balbuceo, ¿no? Exacto. Entonces aquí es como una escritura, ¿no? Repetitiva. Exacto. Y aquí pone las veces que repite cada palabra. Algunas nunca... Sí. Y otras, bueno, me parece increíble. Esto es muy bonito, este proyecto. Sí. No, luego está de Eva y su voz, que también hay como... Claro, se está hablando mucho de la voz, porque todo el proyecto, sobre todo en relación con la comunidad de salud mental del Pere Matas, era si la voz podía entrar, o sea, si la gente de la comunidad de salud mental podía entrar a la institución arte. Claro. Porque mira, ahora que hablábamos del lenguaje y las fronteras y todo, veo que tampoco lo tienes del todo solucionado. El cómo decir... los plurales, etcétera. ¿Es decirlo con ES? ¿Es decir femenino masculino? ¿Es decir el femenino genérico? Bueno, yo, mira, además que estamos con la cosa lacaniana, pues que salga lo que tenga que salir. O sea, generalmente me sale de una manera u otra en función de en quiénes estoy pensando. Vale. No sé. Y... Bueno, hay gente que lo aplica como con más regularidad, digamos. Con más convencimiento de una manera. Sí, yo no sé, me reservo el derecho a según el contexto, ¿no?
Y también un poco cómo me fluye. Que hay de todo realmente. ¿Y esto se va a poner a alguien de acuerdo? O sea, la radio... Bueno, pero el lenguaje es una cosa viva. Vale. Entonces dejémosla fluir. Hay un libro muy bueno. Yo soy muy fan de Brigitte Vasallo, me encanta cómo piensa. ¿La escucho en la radio? Sí, nos ayuda mucho, a mí me ayuda mucho sus reflexiones. Te pone ejemplos muy concretos. Sí, y entonces tiene este libro sobre lenguaje inclusivo, exclusión de clase. Y eso me parece también muy importante, ¿no? Porque a veces las exclusiones que se ejercen con el lenguaje, pues también parten mucho de un eje de clase. Yeah. Entonces vamos a relajarnos, sí. Que vamos a dejarnos fluir. El lenguaje es una cosa viva, es una cosa plástica. Nosotros utilizamos el lenguaje en nuestro trabajo, trabajamos con el lenguaje y es normal que probemos, que estiremos, sobre todo desde un situarse políticamente, ¿no? En relación a estas exclusiones que se ejercen. Mira, otro proyecto, La meva Ripollet, también con Nora. Sí. Claro, este es mucho más terrenal, en el sentido que habla de muchos ejemplos concretos, ¿no? Bueno, es un proyecto que también, como todos los de Nora, es complejo. Aquí había otro personaje en juego que era una ciudad, claro. ¿Vale? Que es Ripollet. Y además es un proyecto que surge de un movimiento de base, de un colectivo cultural de base de Ripollet, de unas militancias en defensa de la cultura de base. Y se inicia un proceso especulativo sobre cómo se puede construir una ciudad, ¿no? En comunidad. Ese personaje es muy importante, esas voces, esa presencia de la ciudad es muy importante, ¿no? Sí. Y la parte propositiva. Entonces aquí... Sí, que la propositiva es la imaginación crea mundos. Exacto. Y esto me encanta. La ilusión. A la ilusión. Es que es lo que hablábamos, la transformación social, y es verdad que nos tienen muy taladrados y nos mandan todo este taladro de noticias, titulares desastrosos, ¿no? Que te dejan muy cao, muy muerto de miedo, muerta de miedo, ¿no? Y te bloquean, es lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock. Hoy en día se está citando mucho este libro otra vez, es un libro que nosotros tenemos desde que salió. Es de fondo tenemos una estantería allí, que son los libros que recomendamos, que hay algunos que llevan desde el primer día, como lecturas que transforman, y el de Naomi Klein es uno de ellos, ¿no? Para transformar las cosas hay que ilusionarse. Pero es que aparte de muchas fotografías y acciones que se hacen, que esto hace que tú digas, puedo participar, es que mira este juego. Claro, un juego con unas instrucciones para precisamente como generar una dinámica asamblearia. Claro, y cómo pensar tu ciudad. Y cómo pensar, pues en los ejes, pues aquí tenemos accesibilidad, sanidad, medio ambiente, migraciones, educación, economía, ciudadanía, cultura. Son ¿vale? los temas, las cartas que puedes elegir, y ponerlas en el ámbito que tú quieras. Exacto. ¿No? La acción que quieres hacer. Exacto. Puede ser compartir la ciudad, vivir juntas, entrelazar, curar los cuerpos. ¿Ves cómo aparece la palabra curar? Sí. Y después hay cartas de ayuda, cartas puente, que están aquí. Sí. Me ha parecido increíble. Aquí hay una cuestión también del urbanismo importante. En la perspectiva de género, cómo hacer segura una Estas son cosas que son fundamentales. O sea, dentro de la lógica de una publicación, de repente dices, a ver, estamos hablando de urbanismo, nos tenemos que traer una perspectiva de gente que está pensando en ello desde ejes de urbanismo feminista, claro. Porque es fundamental, el feminismo hoy en día es la herramienta de transformación social seguramente más potente que tenemos, ¿no? Y claro, aquí por ejemplo hay un trabajo del colectivo Punsí sobre cuán vivibles son los polígonos industriales en Ripollet para las mujeres y los colectivos LGTBIQ. Claro. Y claro, resulta que son bastante invivibles. Están pensados para hombres, para camioneros, básicamente, para vehículo rodado, y está muy poco pensado para peatones, bicicletas, transporte público, están mal iluminados, son inseguros. Mira, pues oye, es que a mí me ha iluminado este libro, este cómic, Ecotopías, que... Yo no me lo he leído aún. Bueno, pues mira, te lo recomiendo mucho, lo tenéis aquí, de Greenpeace. Sí. ¿Qué es esto que ha hecho Nora? Dijo, bueno, a ver, siempre tenemos el futuro apocalíptico que nos vamos a la mierda. Sí. Pidió a 6 autoras que buscaran un futuro positivo. Claro, es que la ciencia ficción es maravillosa. Sí. Aquí tenemos mucha ciencia ficción, somos muy fans de la ciencia ficción, la situada, y con perspectiva feminista y todo esto, porque claro, es imaginar los mundos, o sea, hay que imaginar, hay que imaginar. Pero además en positivo. Sí. Es decir, por ejemplo, que hace un programa de radio y dice que hace ya 10 años que se celebra el final del tregua textil, o sea, ya no hay la guerra textil. O aquí el 20 aniversario de la erradicación del monocultivo.
No, esto tenemos que pensar que si lo imaginamos, claro, que es ya posible. más posible. Sí. Esto es muy importante, o sea, esta es un poco, aquí lo defendemos mucho. En esta librería, si te fijas, hay como, está todo muy organizado, o sea, en los libros en dos ejes, ¿vale? Digamos que todo este lado de aquí, todas estas estanterías que tenemos en este lado, donde estamos, son los imaginarios. Vale. Son los imaginarios. ¿Que podríamos decir ficción o no? Hay de ficción, hay de representaciones de la realidad, pero representaciones críticas. Vale. Claro, tenemos desde las artes visuales, o sea, las músicas, los fanzines, la narrativa, la poesía, la historia, ¿no? Tenemos todo esto aquí, los imaginarios. Y en el otro lado tenemos el pensamiento crítico. Fíjate, esto en una librería estas grandes no está equilibrado mitad y mitad. Aquí también se nota la caníbal. Sí. Hay mucho para pensar, ¿eh? Hay mucho para pensar, sí. Hay mucho para pensar, sí, mitad y mitad. Y aparte a mí me gusta que la sección infantil esté en pensamiento crítico. Pero también es una sección infantil un poco peculiar, es decir... Bueno, el proyecto que hemos dicho antes de Suheibi. Sí, ¿no? sí, claro. Hay muchos libros, si te fijas, o sea, ella ha creado un muy buen fondo de antirracismos para primeras infancias. Mira, perdona, mujeres negras en la ciencia. Sí. Claro, normalmente estamos ahora en las escuelas con lo de las mujeres en la ciencia. Sí. Vosotros ya estáis con las mujeres negras en la ciencia. Sí. Es que hay que ir rápido, porque si no esto no va a llegar nunca. Sí. Hay que poner estas imágenes en juego, ¿no? Estos imaginarios. No es tan fácil encontrar en una librería de aquí tantas portadas en una sección infantil donde los personajes son racializados. Exacto, y mujeres y niñas. Sí, son muchas, la mayoría son mujeres. Hay un niño extraño. Hay personas LGTBIQ también, y sí. Bueno, pues este de verdad que muy recomendable. Aquí, por ejemplo, es un museo de los trastos que ya no utilizamos. Por ejemplo, ya no utilizamos en el futuro móviles, no utilizamos todo de máquinas porque nos quitaban el tiempo y nos servían para nuestro día a día. Y mira esta imagen de Flavita Banana. Somos esto ahora nosotros. Qué fuerte, sí, esclavos del tiempo. Qué fuerte. O aquí, ¿no? Todo es yo, con mierda en las... Sí, qué pesadilla esta. Y entonces dice cómo en el futuro dijimos que no y ya no vamos hacia estos modelos, ¿no? Bueno, claro, el arte, el cómic, ¿no? Estas con una síntesis nos dan unas ideas muy poderosas. Claro. A mí de verdad me iluminó, me quedé... No te atraviesan, es que te atraviesa. Yo muchas veces que me vienen personas que yo qué sé, igual me piden un libro de autoayuda, o porque es que estoy atravesando tal y no quiero leer nada así duro, tal, no sé qué, cual, o no tengo tiempo, y yo les recomiendo mucho poesía porque... Claro, la tienes para rato, tiempo. Dándole, ¿no? Entonces un potencial transformador y una buena imagen, un buen cómic. Es muy potente. Sí. Ah, porque también hacéis en vuestra editorial lo de libros ilustrados, que de momento tenéis el de guerra, ¿no? De Idoia... Tenemos el de guerra y luego una colaboración que hicimos, que lo hizo básicamente ella, el libro, con Chloe Masota. Exacto. Que este ya está agotado. El de Chloe Masota es el de encontrar un sitio... Un momento de encontrarnos para hablar con el padre, claro. Que es este Óscar Masota, que, bueno, murió cuando Chloe era pequeñita. Entonces hizo un viaje por el archivo del padre y se reencontró con él a través de este... Claro, sí. yo te iba a decir, justamente leyendo este de Chloe, yo no sé si esto pasa también en el arte contemporáneo, pero en el cómic, hace 10, 20 años, que han salido una de autoras que tienen que explicarse. O sea, ha salido la autobiografía, bueno, por todas partes, incluso puede haber un cierto empacho, en el sentido de que ahora parece que solo puedes explicar tu vivencia. Tinta Fina explicaba, es que ahora necesitamos este momento, de poner este espacio que no existía, y luego quizá ya vendrá, ¿no? Porque si no ahora resulta que es que las mujeres nos gusta explicar nuestra vida y a los hombres no. No, es que la de los hombres ha estado explicada toda la vida, toda la historia. ¿Por qué esto? A mí me interesa mucho un enfoque que hizo una historiadora del arte que se llama Adelina Moya, que tiene un artículo maravilloso sobre el autorretrato femenino, ¿vale? Si hacemos una historia del arte, pues siguiendo la estela de las grandes historiadoras del arte feminista como Linda Nochlin, ¿no? De por qué no hay mujeres artistas, ¿no? Responder esa pregunta, Claro. ¿no? Y todo este trabajo ingente que se está haciendo, que nuestra generación está haciendo, ¿no? Por rescatar Claro. estas figuras, lo que vemos es que en buena medida están realizando autorretratos. Las mujeres, pero te estoy hablando desde Artemisia Gentileschi hasta la actualidad. Es verdad que nos gusta
Bueno, porque si no lo hacíamos nosotras, no lo hacía nadie. Ahí voy, no, ahí voy a politizarlo. Claro. Es verdad, ¿por qué? Pues porque predominan representaciones de mujeres desde la perspectiva masculina, entonces nosotras tenemos que hacer ese ejercicio, Exacto. Evidentemente. Lo tenemos que hacer y bueno, ahí está. Ahora, nos gusta, pues a lo mejor hay algunas mujeres que les gustaría más hacer otras cosas, pero primero hay que hacer el espacio. Es que a veces uno no hace lo que quiere, hace lo que necesita hacer, Exacto. lo que es necesario, ¿no? Esto hay que pensarlo también en un... O sea, hacer un cómic, hacer un libro, es una labor ingente. Es parte de tu vida, ¿eh? Muchísimas horas de dedicación, entonces una tiene que atinar de decir, esto es necesario. Claro. O sea, esto me servirá a mí, pero esto no sirve. Y mira, te voy a decir dos ejemplos que tenéis también aquí. Sí. El anillo de la serpiente, bueno, que está en catalán. este lo presentamos aquí además. Ah, Sí, fíjate. este es muy bonito. Claro, sí, sí. explica justamente la relación de su familia con los nazis en la Guerra Sí, Mundial. sí, sí, sí. O esta, por ejemplo, La última artista soviética. Sí. Victoria Lomasco, que fue por todos los territorios cuando desapareció la URSS y viendo pues la pobreza o las dificultades que había en el terreno. Bueno, digo porque claro, cómic de superhéroes no vamos a encontrar. Sí, hay alguna, Superbollo, está. Exacto. Es que claro, esto es muy amplio. No, pero si ahora alguien te entrara, o a lo mejor os pasa, y os pide, yo qué sé, la última novedad de Batman, o yo qué sé de qué, ¿lo pedís? Sí, claro, sí, Vale. sí. Sí. Con buena cara, ¿eh? Sí. No se te mueve nada. No. Hombre, a ver, me haría más ilusión vender uno de los nuestros, ¿no? En plan, hombre, te invito a que explores nuestra Mientras selección. lo pido, puedes mirar. ¿No? Que igual, no sé, encuentras algo más interesante. poco No sé. diferente. Pero, por Porque supuesto, visto- ¿no? A nosotros pues, no juzgamos, o sea, sí. Sí. Hacemos de librería de barrio. Venga, a ver, este señor, por ejemplo, pedía un libro nuevo, novedad, ¿o era? Una novedad, sí, de curar el mundo. Mira, qué casualidad. De un cirujano, sobre de medicina, sí, un libro de salud sobre cirugías no invasivas. Y entonces ha visto Galeano, entonces... Entonces nos hemos puesto a hablar de Galeano, entonces dicen, no los tienes todos porque te faltan las venas abiertas de América Latina. Y digo, no, las venas está aquí en los destacados de la Caníbal porque es el más importante para nosotros de Galeano. Ostras, aquí ha habido una conexión Total. Y entonces, cuando viene alguien, ¿tú intentas imaginarte su vida? Si este señor hace años que vive aquí o acaba de llegar, es abuelo, ¿o no? No, así si me vienen a preguntar, como en este caso, Ha sido muy concreto. ha sido muy concreto, pero claro, si me piden que les recomiende un libro, sí que intento Tienes que saber. preguntar un poco más, intento hacer algunas preguntas indirectas para pues, ver qué le puede sentar bien, qué le gusta, qué le interesa, en qué lugar está. Hay personas que vienen semanalmente a hablar, a ver las novedades. Hay gente que está más haciendo investigación, ¿no? Vale. Entonces, Hay un profesor vino la otra vez ¿no? Que está intentando tratar el tema... sí, es un chico que está viniendo ahora bastante porque es profesor de secundaria y está muy preocupado por la actitud de los chicos en relación al feminismo, o sea, toda la cosa esta de los... Bueno, ahora además ha salido la película esta, la serie de la adolescencia, en fin, que está muy preocupado y entonces nos está pidiendo a ver que le hagamos sugerencias de libros pues que a él le puedan ayudar a... Claro. Bueno, a educar, ¿no? Sí, porque eso insistís mucho también en la web, y tú lo has dicho varias veces, que os pregunten, que os Sí. gusta, que os pregunten, que os sugieran. Eso es lo que es un librero, eso no lo hace Amazon, ni ninguna librería online, ni tampoco Ni las las grandes superficies. Aquí, bueno, conocemos más o menos los libros que tenemos. Más o menos me refiero a que habrá libros que nos los hemos leído del tirón, libros que conocemos menos porque son novedad y los hemos ojeado, y sabemos lo que pedimos, sabemos lo que compramos. Nosotras no tenemos servicio de novedades, lo tenemos prohibida a las distribuidoras que nos manden los libros. Mira, me encanta porque dices que estáis en diálogo entre las novedades y los libros que hace 25 años Sí. que son actuales. Nosotras vamos a los catálogos y vemos los boletines y de ahí decidimos qué libros nos pueden interesar o pueden interesar a nuestra comunidad. Porque claro, yo igual también tengo mi propio gusto, mi propio criterio, ya intento pensar en mi clientela, ¿no? Claro. Pero a veces sí que me pasa que sé que tengo un cliente que le interesa tal temática, igual un libro que yo no lo pediría, pues Claro. se lo pido. Sí, sí, Porque, sí. y le llamo directamente, mira, ha salido esto, vente a mirarlo cuando te apetezca, ¿no? Y vienen a los 5 minutos.
Mira, Xavi de Arcam decía que él es camello cultural. Dice, tengo lo tuyo, tengo lo tuyo. Y ahora lo has hecho igual. Es que jugáis con las almas, ¿eh? Tenéis un poder. No, además que decía que, es que dijo una burrada solo en cómic. Yo creo que, o yo no lo escuché bien, pues dijo como unas 50 novedades al mes. Pues si es en general, yo no sé cuál es la cifra. Ah, es una locura, ¿no? Yo nunca me aprendo la cifra, pero es que es muy grande, es igual. No se puede imaginar. Son muchos, o sea, es absurdo, es absurdo. Te puedo enseñar todos los catálogos que hay de servicio de Navidad, los impresos. Todo porque el luego... mes para solo leer los catálogos. Bueno, es como las plataformas. El otro día estuve 3 cuartos de hora mirando películas sin mirar ninguna. No vamos bien. No, estás trabajando para la plataforma. Bueno, sí. es que prefiero, cuando yo era pequeña, que me miraba la película del sábado, La que tocaba, ¿no? que como mínimo miraba algo. Y la veía todo el mundo y luego la comentabas en el cole, ¿no? Bueno, me centraba en algo. Pero ¿tú sabes el aburrimiento que es? Sí. Mirar, yo qué sé, 40 títulos y que ninguno entra porque al final ya no sabes por dónde entrar. Es que Sí. Los catálogos debe ser impresionante. Sí. Mira, oye, vamos a hablar de la escocesa un momento también. Ah, sí. Que también sois el punto de venta Sí. de este centro público de residencias, de producción cultural y de ayuda a las autoras y autores. Sí, La Escocesa es un centro de producción de arte, uno de los que hay en Barcelona. Les prestamos a ellas soporte con sus publicaciones en la distribución. Son publicaciones hechas por artistas que pasan por allí o bien por su programa de becas de edición. Vamos a acompañar también algunos de estos proyectos, participando en el jurado, y entonces ellas nos ayudan con la parte de la impresión de besets. Entonces los besets van a ser en coproducción con La Escocesa. Todo va junto, porque mira, desbordando el archivo. Ah, sí, claro, sí. Aquí, schools are dead, las escuelas están muertas. Testimonies. Este es de un artista palestino. Es un poco fallido a nivel de libro, pero luego a mí por dentro me parece maravilloso. A ti te va a encantar, porque es un registro muy también de cómic. Claro, mira, sí. Sí, y son un montón de carteles. Expresando ideas, ¿no? Ponen los años. De apoyo. Mira, la impresión es buenísima, ¿eh? Sí. Aparte gráficamente me parecen muy bonitos, me parecen súper chulos. Sí. Ostras. Bueno, pues aquí tenéis para poder... Mira, todos tienen un formato distinto, ¿eh? También es muy de resistencia, decir, oye, que no hay un solo formato, no hay una sola manera. Y son salidos del mismo taller, sí. Sí. Bueno, mira, como hablaremos con Alba Feito, pues ya nos explicará más sobre La Escocesa. Sí. Y luego que vengan aquí a mirar las producciones. Mira, esta exposición. Sí. Este catálogo, libro, ¿no? Un libro resumiendo todas las obras que participaron en esta exposición. Una altra fi, la resta. Este título ya da para... O sea, yo que llevo ahora días leyéndolo, cada día que lo leo en una entonación diferente. Y además, si sabes de dónde viene, pues aún más, ¿no? De la canción, no, del poema de Joan Brossa. Sí, pero nosotros siempre nos gusta referirnos cantado por Poveda. Es verdad. Está escrito en un arrebato, la noche que muere Franco, está todo el mundo celebrándolo, ¿no? Y a él le da rabia que se haya muerto así tan plácida, o sea, porque en realidad, mira, es que este tema, porque en realidad en este proyecto, este es un proyecto que hemos comisariado con Nora Ancarola, o sea, seguimos con hemos hablado de las 3 colaboraciones con Nora, ¿no? Y este proyecto que se hizo en el Centro de Cultura y Memoria del Born, que ahora ya no sé si es de memoria, porque ha durado poco el tema. Y entonces nos planteaban de hacer una exposición sobre memoria histórica, ¿no? Y nosotras, bueno, planteamos esto porque en realidad queríamos enunciar todas las pervivencias que aún operan, ¿no? Del franquismo entendido como un sistema de control biopolítico. Exacto. En nuestras comunidades. Y es cómo se ha domesticado la clase obrera. Sí, cómo hemos pasado por el aro, ¿no? Hay uno de los autores, ¿no? En el libro que nos inspiró mucho, ¿no? En el enfoque inicial, como el punto de situación, ¿no? El punto de partida que íbamos a tomar. Gobernar los cuerpos, gobernar las almas, la biopolítica en la España franquista, ¿no? Se nos pedía trabajar con arte y nosotras quisimos trabajar pues, con artistas de diferentes generaciones y en unos ejes que no son los más evidentes para hablar de memoria histórica. Bueno, que son los vuestros, ¿no? El género y el sexo. Sí,
Claro, este era muy importante, o sea, Claro. toda la toda la represión Claro. hacia la mujer, que es bestial, y es un tema que no se pone como en primera Ya. instancia, es como... sí, bueno, a ver, Hay las más mujeres se secretas. infantilizan, pierden todos sus derechos, pierden la posibilidad de tomar cualquier decisión que no esté tutelada por un hombre. Esto es muy fuerte, esta violencia. O sea, se habla mucho pues, de los... y obviamente que hay que hablar, ¿no?, de los represaliados políticos, de los exiliados. En cambio, o sea, de algo tan grueso, y las mujeres, la clase trabajadora, ¿no?, cómo fue machacada la clase trabajadora. Aquí lo que pasó es un sistema de unas oligarquías que perpetuaron su privilegio, ¿no?, a través de una masacre, y que sometieron a un pueblo. Sí, no sé dónde lo he leído, no sé si tú o alguien con ese trabajado hizo un estudio de que las grandes firmas actuales son los negreros de la época. Esto, claro, he leído y he escuchado tantas cosas tuyas y pones nombres, el Vidal Cuadras, pero también había un sitio donde ponía que el Artur Mas, en su despacho había... El timón ¿De su abuelo? del abuelo negrero, del tío abuelo, creo Sí, que. sí, sí, sí. Esto también, es que es esto, saber de dónde venimos. Esto es muy importante, o sea, todo el modernismo, ¿no?, que el Quadrat d'Or, yo cuando oigo todas estas cosas me ofende profundamente, porque todo el modernismo está construido sobre el sudor del trabajo esclavo. Entonces, bueno, ahora han salido buenos historiadores que han hecho muy buenos trabajos, tenemos en la sección de historia muy buenos libros sobre el pasado esclavista en Barcelona, en Cataluña, en España, y ves todas esas oligarquías levantadas, toda esa acumulación del capital levantada sobre esa violencia colonial. Pero es que, claro, todo eso, esas violencias de clase, se han reproducido, y aquí se reproducieron de una forma bestial gracias a este régimen franquista autoritario que permitió el expolio de las clases trabajadoras, de todos los recursos naturales, de no sé, las costas, o sea, todo, la gente haciendo pelotazos, bueno, la gente, las oligarquías haciendo pelotazos inmobiliarios. Mira cómo estamos ahora con el tema inmobiliario. Y viene de ahí, o sea, hay muchas cosas que no se pueden entender hoy en día, que nos suceden hoy en día, que no se pueden explicar sin explicar el origen de este pasado franquista. Y esta publicación iba un poco en esa dirección, entonces reúne obras de artistas de diferentes generaciones que abordan diferentes temas, ¿no? Exacto. Claro, pero el título entonces es Otro fin podría haber sido, ¿no? Sí. Es el poema de ellos, y después la resta, el resto es lo que habláis vosotros, ¿no? La resta es todo aquello que no ha sido dicho. Exacto. Mira, por ejemplo, son todo de cartas que envió Alan Carrasco a empresas del IBEX, diciendo, mire, pues vuestra empresa parte de esto que decías, ¿no? Esto viene, sí, Alan Carrasco estuvo un tiempo en Alemania, y justo en Alemania, que se han hecho un poquito mejor las cuestiones de memoria histórica en relación al nazismo, que estuvo en el poder muchísimo menos tiempo que el franquismo, ¿no? Pero se han hecho un poquito mejor las cosas, y entonces sí que su ley de memoria histórica obligó a aquellas empresas que se habían beneficiado del trabajo esclavo de los judíos, de los campos de concentración, a reparar. Entonces, Alan Carrasco se pone a reseguir en dónde hubo trabajo esclavo aquí en España y cuáles son las empresas. Claro, las empresas han cambiado de nombre, pero Si miras la familia, esa riqueza, claro, apellidos, ha ido pasando, ¿no? Entonces, ahora la mayoría de las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo, que acumularon esa riqueza, son las del IBEX, son las grandes empresas de nuestro país. Entonces, les escribió, bueno, el IBEX y alguna de la Iglesia. Les dice la gente esclava que tuvieron trabajando para ellos, durante qué épocas, tal. Es una buena oportunidad que está dando. Sí, y que si en algún momento se han planteado pedir perdón, Exacto, o reparar, o... claro, devolverlo a la sociedad de alguna manera. O hacer algo al respecto, o pedir perdón, ¿no? Claro. Pedir perdón sería una buena cosa. Ninguna de estas cartas fue contestada. Es que otro libro que tenéis aquí, otro cómic de Ana Peñas, es mira, justo el momento. Te lo has preparado mucho, ¿eh? Bueno, pero así es vuestro, o sea, Con el fondo, ¿eh? Hilar hilos, ¿no? Sí, sí. Pero Ana Peñas es verdad que hace mucho esto, tiene otro libro sobre la urbanización, y mira, es que esto que decíamos de silenciar esta imagen. Las fosas, estos son los cadáveres bajo el asfalto, Claro, porque construyeron... la gran mayoría de fosas comunes no se van a poder sumar porque se ha puesto cemento encima. Piensa que se han hecho las autopistas. O sea, la mayoría de fosas comunes estaban en las vías
De paso, en los sí, caminos, sí, sí. o sea, están en las cunetas, debajo del asfalto. Explicando esto, y a mí me venían estas dos imágenes Sí, precisamente. No sí, teníamos que haber acabado el final de la dictadura así, todos celebrando como si fuera sí, sí, una sí, fiesta nacional, y no sí. tendría que haberse enterrado todo. Todo, sí, sí, es un muy mal final, porque si no haces ese trabajo de memoria es muy difícil que las siguientes generaciones, hay que limpiar, Claro. hay que sanear, vamos a ponernos en modo paleta, antes de Sí. construir tienes que quitar todo lo Y podrido. las estructuras, ¿no? Que, a Exacto. ver, ¿qué fundamentos hay? Y en nuestro país, lamentablemente, hay muchos, espera, no, te lo voy a decir, mucha luminosis y mucha oralita en nuestras estructuras del Estado, eso es lo que tenemos. Vamos a tu otra exposición, no sé si emblemática, es la que mencionan mucho en tus biografías, Crónicas Kinkis. El prólogo es el que utilizaste tú para la exposición Sí. de Kinkis. La exposición se inauguró el 2009 aquí en Barcelona, pero estuvo itinerando hasta el 2012 por diferentes mira, ciudades. bien. Sí. Y fue una exposición que comisarié junto a Mary Cuesta. Es especialista en cómic. También. Esto digo, no conocerás a... Porque cuesta. Sí, 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 sí. Mira, el mundo del arte contemporáneo me recuerda mucho al mundo del cómic. Somos, A la sí. que llevas un poco de tiempo. ¿Te conoces? Sí. Sí. Y aparte también parece que nos parecemos porque me parece que os autoconsumís mucho vosotros Claro. como en el cómic. Sí. O sea, nosotros compramos lo que se publica. Esto no pasa en otros países. Nosotros tenemos el modelo de Francia, que en Francia todo el mundo lee cómic. En arte también pasa así en otros países que no son los artistas mismos, o con la danza. Tú vas a un espectáculo de danza y la mitad del público son bailarines y bailarinas, coreógrafos. Sí, sí. Esto no vamos bien, ¿no? No, no, no. A mí esto me da un poco de asfixia. Sí. ¿Cómo lo vamos a romper esto? Pues es una gran pregunta, es una gran pregunta. A ver, hay un tema, esto lo decía el gran sociólogo francés, ¿no? Bourdieu, el amor al arte, que es un ensayo de los 70, que es una cuestión de hábitos. Él además es un sociólogo francés y lo estudia mucho el caso francés, y es claramente la gente que lo ha consumido cultura en su infancia, juventud, en su ambiente familiar. Y en las escuelas. Perdona, ¿cuántas horas hay de arte en las escuelas? Es que es ridículo. Y poco. Y yo creo que lo van a sacar, es que les molesta una Sí, barbaridad. pues esto tiene que ver con los hábitos. Entonces, esto lamentablemente, pues somos un país más de fútbol y... Bueno, historia del arte no es una asignatura en bachillerato obligatoria. Ya. Historia tampoco no del todo, se ve que hay ciertas épocas que tampoco son obligatorias. Es que las asignaturas, mi hija ahora es adolescente, está acabando segundo de bachillerato y ha hecho algo de historia del arte, pero por otros lados. No de una forma tan lineal, ¿no? Ya. Ha hecho cosas, ha hecho cositas. Y luego, bueno, tiene una madre que es muy pesada. De base. Pero a mí me gustaría que los centros de arte se pareciesen más a las bibliotecas. Claro. Y tienen un punto de cosa inhóspita que me mosquea. Mira, perdona, voy a ver si... Yo, por ejemplo, el CCCB, que me encanta, ¿eh? Las salas son muy oscuras. ¿Y por qué te están vigilando todo el rato? ¿Qué pasa? ¿Dices los que están en las salas? Pues me dan pena esta gente que están allí 10 horas de pie. Yo he trabajado de eso, de estudiante, porque todos los de Historia del Arte hemos hecho de... Mira, luego hay un cómic que es Sí. un vigilante de... Sí, claro. No, pero es muy mira, es que yo ahora que tengo una edad, a mí me cuesta. Y son muy oscuras las salas de museo. Pues sí. Bueno, Sí. decías que a veces expulsan los museos, y es verdad. Sí. Conservación, perdona, pero yo Sí. los que he ido últimamente, el del Amazonas, el de las constelaciones, el de la inteligencia artificial, todo, yo creo que la conservación allí era poca. Y en cambio entrabas en un túnel negro, y yo que tengo dificultad para ver, es que ni con la luz, no sé, ni cómo esto lo podría... Iba a decir, pues siempre hay una ceremonia, ¿no? Como en la música clásica, por decir algo, ¿no? Que hay como un silencio, todo el mundo está como serio. No sé. Sí, Como esto todo el mundo de está descubriendo el que rictus cosa- este de que no, como que se supone que no se puede hablar en voz alta o que, a ver, tampoco hace falta que andar No, hay que respetar en cualquier sitio... a los demás, el espacio pero del se otro. puede hablar. De hecho, es muy guay ir al museo para hablar de una obra, irte. Y yo que creo mucho en la visita recurrente, pero claro, es verdad que es caro entrar, no se puede hacer la visita recurrente. Si quieres hacer mucha cultura o vivir mucha cultura, es verdad que... Es muy complicado, tienes que tener un nivel adquisitivo y no todo el mundo lo tiene. Ahora, por ejemplo, he estado este fin de semana por el Empordà, claro, como loca ir a ver las ruinas, ¿no? de Empúries y tal. Ostras, son 12 euros, es caro. Sant Pere de Rodes también, son 12 euros si quieres hacer la visita comentada.
que por cierto me pareció floja, pero bueno. No, pero ya que pagas es como, no me cuentes batallitas, o sea, cuéntame. Claro. Bueno, es igual. Una de las cosas también que me pasa en los museos, que los recuerdos que tengo de los museos es cuando yo he viajado con mi padre o con mi madre, es ir a los museos y digo, ¿y por qué cuando viajas vas a museos? Me encanta que digas y esto. Cuando estás en Barcelona... Esto es lo que le pasó a mi padre. Esto es lo que le pasó a mi padre. Me acuerdo que un año nos fuimos a una Semana Santa a París y nos... O sea, no, todos los museos posibles. El Pompidou, el Louvre, tal... Sí. En fin. Todos, yo los he visto todos en París. Increíble, ¿sabes? Y entonces, claro, yo ahí me enganché. Yo era muy pequeña, yo debía tener 6 años, por ahí. Total, que cuando llegamos a Barcelona, mi padre dice, no puede ser que cuando vamos a ver todos los museos y que no conozcamos los museos de Barcelona. Dice, como el primer domingo de cada mes es gratuito. Sí, a una hora, sí. Las tardes de los domingos también todos. Todos, sí, pues como el tal es gratuito, haremos esto. Mi madre entonces trabajaba los fines de semana. Y entonces íbamos con mi padre al museo cada mes. Me viene de ahí la museografía, me encanta aprender de esa manera. No, y luego para mí siempre ha sido una experiencia agotadora, porque yo la primera media hora bien, la segunda media hora ya estoy totalmente saturada, y la tercera ya es... No, es 1 hora y media lo que se aguanta, porque primero estar de pie... Por eso yo, por ejemplo, en las expos que monto siempre hay sitios para sentarse, siempre hay pausas. Esto lo tengo muy, muy presente. Y aún así... hay que poder repetir, es que en un día, no sé, yo no... Hay que poder repetir, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la exposición de Kinkis, que estábamos hablando... De 2009 a 2012... Sí, pero nosotros empezamos a investigar en 2004. Claro que era películas, prensa... Cine, prensa y calle. Y nosotras éramos dos comisarias que nos llamábamos Cuesta, en la misma ciudad, de la misma edad, y dijimos, tenemos que hacer un proyecto juntas, ¿no? Claro. Y bueno, durante un tiempo... ¿Y vivíais en las periferias? Las dos, originariamente las dos, nos hemos criado en barrios de la periferia. Vale, porque claro... Ella en Recalde, en Bilbao, y yo soy de Nou Barris, de la Guinagüeta. Y yo estuve viviendo en la Guinagüeta pues esto hasta los 7 los 7 años. Nosotros queríamos hablar de los barrios, y de hecho iba a ser una expo de arte, ¿no? De artistas, que yo estaba ahí buscando artistas que hablan de las periferias y más de urbanismo y tal, ¿no? Pero claro, empezamos con las pelis y ahí nos dimos cuenta que había algo poco señalado, ¿no? Y entonces empezamos a intentar definir si eso era un género, y si era un género cinematográfico, o sea, qué elementos tenía que tener ese género para recibir la etiqueta de género kinky, y cuál era la lista de películas, cuántas películas se habían realizado, ¿no? Pone una barbaridad. Sí. 5 años, unas 30. No, nos salió un listado increíble, ¿no? Porque luego, claro, estaban las muy canónicas, están las más heterodoxas, porque cuando hay un género siempre hay las películas que cumplen a rajatabla, o que de hecho son las que conforman el núcleo duro del género, ¿no? Como toda la saga de Perros callejeros de la Loma, y las películas de Eloy de la Iglesias, que son como los dos directores principales, ¿no?, del género. Claro, porque la idea era hablar de esta época, que es con lo que hablábamos antes con el antifranquismo, es decir, todos los problemas que había en la periferia, básicamente la droga, ¿no? Decíais que divertirse era drogarse en aquella época, y todo aquello desapareció con el urbanismo, pero los problemas continuaron. Y que los errores, ¿no? La mala gestión del fariseísmo, ¿no?, del régimen. Hay una presión por hacer mover a la gente de sus pueblos a las ciudades porque no se están cuidando los territorios. Llegan ingente cantidad de personas a las periferias para ser mano de obra barata en una industria de muy baja calidad, y hay un problema de vivienda, se empieza a urbanizar a saco con todas estas cuestiones de falta de servicios. Y encima, cuando la gente se empieza a politizar y a cabrearse, aparece la droga. Pero esto que aparece la droga cuando la gente se está politizando pasa también, o curiosidad, con los Panteras Negras, con los movimientos autónomos en Italia. Es decir, mira, ¿es una coincidencia? Pues no sé, chica. No sé, igual es el capitalismo, ¿sabes? Que se defiende de estas maneras, ¿no? Mira, pues te iba a decir, porque la pregunta era, esto que utilizaron la droga en ese momento, ahora, pues tú dices, la juventud transgredía, ¿no? Luchaba y tenía estos impedimentos. Actualmente la juventud, que tienes una hija adolescente, ¿cuál es la droga que le está dando el capitalismo? Bueno, parece lógica la respuesta, ¿no? Pero... Yo creo que los móviles, bueno, sí, toda esta... tecnología... Bueno, todo este culto a la imagen, ¿no? Al selfie. El selfie, van a morir de selfie.
Es muy fuerte el tiempo que dedican, a ello, que no están dedicando a articularse políticamente. Sí. Estas experiencias, qué bueno que luego hicieran este libro. Claro, entonces entre sí. los artículos de Javier Valenzuela, justamente. Claro, que además esto forma parte de estas retroalimentaciones maravillosas que pasan con todo lo que tiene que ver con lo kinky. Que además antes de seguir hablando de esto, tengo que pedir disculpas por el uso del término kinky y matizarlo. Porque con razón en una de las hicimos muchas entrevistas a la radio y a la tele con esta expo, porque fue un bombazo, o sea, sí, llamó... sí, en YouTube se os ve a las dos cuestas, jovencísimas. Sí, jovencísimas, sí, hace muchos años. Sí, porque es verdad que kinky es un tipo de... el gitano quincallero era el gitano que hacía los cuencos de cobre. Había una rama una familia de los gitanos, ¿no? Uno de los gremios. Uno de los gremios, sí, de los oficios, era hacer las ollas de cobre, ¿no? Y mercadear con eso. Y entonces viene de ahí la palabra. Y la palabra muta por el personaje este del lute. Entonces ya sabemos, toda la prensa amarillista de esta época, ¿no? Del franquismo, ¿no? Especialmente el caso, estigmatizaron mucho a la comunidad gitana, que ya venía siendo estigmatizada de siglos, ¿no? Y entonces a mí me sabe mal, porque se sintieron ofendidos con la razón. Claro, nosotras, primero que es lo que se usaba, o sea, no le puedes cambiar el nombre a algo popular, ¿vale? Pero nos fuimos a la acepción de la María Moliner, del diccionario de la María Moliner, que una de las definiciones era delincuente de poca monta, porque el término había mutado, ¿no? Y mutó mucho a través de la figura del lute, que es una antefigura del kinky de los años 80, sí. Entonces, bueno, sí, estas cosas que pasan en lo kinky, ¿no? Que la realidad alimenta la ficción de repente da lugar a un ejercicio crítico, claro. Entonces el ejercicio crítico, Nosotros nos basamos mucho en la prensa de la época, y es verdad que hay determinados periodistas que estuvieron trabajando bien la temática. Y entonces sí, justo estaba esta editorial Libros del Cao, que luego la he seguido muchísimo, porque saca unos libros maravillosos, y era, si no el primero, o sea, era prácticamente de los primeros libros que sacaron. 2016. Sí, recién creada la editorial. Con los artículos de los años 80. Y entonces me pidieron que escribiese el prólogo. Yo les dije, no, mirar, el catálogo de kinky está agotado, ese texto aguanta perfectamente, claro. Usarlo. Mira, iba a decirte, y otra de las intervenciones me comentaste, pero no lo he encontrado, aunque sí que en internet hay el libro que hiciste o coordinaste, Capital, con exclamación. Sí. Hay artículos tuyos y de otras personas. Sí, exacto, soy editora. Claro, ya hablas de cómo se invierte el capital en arte, ¿no? Hablo de economía del arte. Esto, de hecho, era un momento... Estamos en el año 2004, ¿vale? Es un momento en que, previo al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y posteriormente la burbuja cultural, ¿vale? Que pincha unos años después. Pero hay o sea, si todos recordamos que se inauguraban aeropuertos y centros de arte con mucha alegría. Estos pelotazos. Auditorios, sí, mucho equipamiento. Mucho ladrillo cultural sin contenido. Sin contenido y tal, ¿vale? Entonces era un momento en que el sector estábamos reclamando ante todo ese surgimiento de, ojo, que España no llega muy, o sea, no es un fenómeno exclusivamente español, el del pelotazo con relación a cultura. Lo de la creación de centros de arte está pasando. Es mundial, igual que lo de los barrios de la periferia, esto pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí pasa como pasa, ¿vale? A mí me pareció maravillosa una serie que hicieron, que además es como muy comiquera, que es la del Museo Coconut, que está hecha además por gente que venía de Bellas Artes, de Cuenca, ¿sabes? Los de Muchachada, que luego hicieron Muchachada Nui, pues claro, Museo Coconut es muy eso. Yo nunca he visto mejor reflejado el Museo Coconut como cuando fui al museo en Extremadura. Era un museo de arte contemporáneo con goteras, que con el cubo allí, o sea, que entrabas y se te caía el alma a los pies, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo lo tienen así de indigno, no? Claro, ¿cómo va a ir la gente al museo si es un churro de sitio, es desagradable? No lo cierren porque claro, es deprimente.
Es deprimente total, pues esto me pasó. Estábamos de lo de Capital. Entonces, Sí, pero bueno, en esa época estábamos especulando con que eso había que llenarlo de un contenido, entonces queríamos profesionalizarnos, ¿no? Estaba la Asociación de Artistas remando en esa dirección, todas las asociaciones profesionales y demás. Y entonces a mí me llama, yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el tema de economía del arte, ¿de acuerdo? Y entonces me llama Antonio Ortega, que en ese momento era jefe de actividades o programador de actividades del Santa Mónica, que entonces se llamaba CASM, le habían cambiado el nombre, dirección de Barenblit y tal, y me dice, está creando él unos grupos de investigación, y me dice, investiga lo tuyo aquí, y luego vemos cómo hacer esto, cómo compartir, cómo hacerlo público. Y yo le dije, vale, pues vamos a hacer unas sesiones, o sea, me fui a casa a pensar y le hice una propuesta y digo, vamos a convocar una serie de reuniones en torno a unos temas y a convocar a gente del sector, a profesionales de diferentes generaciones, para ver cómo lo vemos, y de ahí luego destilaremos una publicación. Vale. Y entonces eso fue Capital. Bueno, me dijiste que estaba haciendo otra versión de Capital. Sí, entonces ahora estoy trabajando con mucha calma, estoy trabajando... Calma, mira, vamos a terminar con la calma. Con la calma. Pues sí, estoy recopilando información y bueno, y viendo a ver con quién colaborar, porque creo que también me gustaría pensar en una coralidad, ¿no? Creo que estos temas hay que abordarlos desde lo coral. Pero que nos urge como colectivamente hacer un nuevo ejercicio de reflexión. Entonces me apetece hacer un Capital, pero en lugar de con exclamación, con interrogante, que además así jugamos con el número 1 y el número 2. Ah, mira. Pues esto ya tiene forma, ¿eh? Esto tiene mucha forma ya. Sí. Mira, no sé, ¿tú conoces este libro, este cómic? Sí. Y no sé si conoces a Juan José. Juan José, sí. Bueno, mira, yo lo conocía, quizá lo leí en su momento, pero un poco así... Sí, rápido. tiene tiempo ya, ¿eh? Sí, de 2006. Sí. Mira, yo te propongo algunas reflexiones que hace él, que a lo mejor ahora también las diría distintas, ¿eh? Porque también me ha pasado el tiempo para él. O sea, es injusto decir que ahora diría esto. Claro. Pero, por ejemplo, en la introducción de Pepo Nieto, dice una anécdota de que vieron una sábana que ponía no al miedo, y que, claro, ellos dos ya hicieron su interpretación. Y dice, es que ahora, actualmente, en arte contemporáneo, cualquiera puede ser artista. Y tienes que ser de una técnica concreta, tienes que tener ganas de explicar algo y tener ganas de transmitir algo. ¿Estás de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo. Yo creo que todo el mundo puede ser artista y que creo que todos nacemos artistas, de alguna manera. Es verdad que nos hacen perder la ilusión y nos hacen perder el empoderamiento pues con estos ejercicios que te hacen hacer muchas veces en las clases de desplástica, de no te salgas de la raya, pinta esto de este color, no sé qué, claro, ahí hay en lugar de dejarte, ¿no?, expresarte, claro, como a ti te dé la gana, sale, ¿no? Y a ver qué sale, y acompañar eso. eso, ¿no? Acompañar eso, pues no, te castran. Bueno, hay esta parte de que te casan como artista y lo que decíamos antes, no hay el hábito tampoco de ver arte, ¿no? Entonces, claro, ni una parte ni la otra. Por un lado, sí, te castran tu artisticidad natural, ¿no? Tu capacidad natural, innata, para expresarte. Nos expresamos desde que nacemos, de muchas maneras. O sea, los niños son muy artistas. Sí, pero el que no le da por el teatro, baila, canta, o sea, es una pasada. No, a mí me pasa, que además hacemos callar mucho, yo intento no hacerlo tanto, pero... Y después no hablan, entonces, claro, pues no los hagas callar y, no sé, mira a ver cómo se puede hacer. Muchos niños en muy poco espacio. Exacto. Y muy sentadicos. Exacto. No tenemos escuelas, tenemos parkings de niños, o sea, vamos a asumir las cosas. Este es el problema. Hay una profesora de profesores de educación física se quejan que cada vez que hacen una salida, pues a correr, que van al no sé qué olímpico, que se ve que nos quejamos, ¿no? De, ahora no tenemos que salir, perdemos clases. Y claro, ellos dicen, hostia, pues esto es salud, pues esto es donde van a poder coordinar todo lo que hay dentro de ellos y todo. Claro. Pero no estamos en esta fase, ¿no? No estamos ahí. No de estamos abrirnos ahí. Y de expresarnos y de... No, pero bueno, es que no está nuestra sociedad en esta fase. Mira, Kropotkin, que es un pensador anarquista que a mí me interesa mucho, Piotr Kropotkin, que escribió, entre otras cosas, el Apoyo Mutuo, que es un libro importante para mí, tiene otro libro que es La conquista del pan,
Y Kropotkin inventa, porque en esa época los utopistas sociales están imaginando Claro. cómo me la maravillo yo, ¿no? Cómo nos organizamos la sociedad para vivir bien, Claro. para vivir bien. Y entonces él, bueno, pauta, es la gente de la poscomuna de París, ¿vale? Que han hecho unos ejercicios revolucionarios muy potentes. Entonces están imaginando por qué falló, cómo lo vamos a hacer la próxima vez, ¿no? La próxima revolución. Y entonces dice, pues una vez tenemos garantizados, ¿no? Pues, o sea, todos tenemos que trabajar unas horas para lo común, Claro, o sea, para abastecernos, Sí. ¿no? Entonces tenemos que tener unas ciudades con un poco de industria para fabricar las cosas, los objetos, Sí, sí. y un campo alrededor y todos tenemos que trabajar en estas cosas, para luego tener tiempo libre para hacer arte. Para crear, para gozar. Es que es fácil. Yo de verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. Mira, es que hay muchas ideas. Y hace una comparación entre las catedrales para creer en Dios con los museos que se crearon para creer en el arte. Es esto que decíamos antes, pero justamente hace que dices, vale, el arte es importante, pero como pasa con Dios, ¿no? Que al final nadie comulga con esto, ¿no? O sea, en el fondo es una buena paralelismo. Si están pensando en los museos, ¿cómo haré decir, mira qué importante es esto que hay aquí dentro, que no hace falta ni que lo vayas a mirar? Hay una serie de movimientos de peregrinaje, de lo que son la forma de viajar masiva, ¿vale? Y es cierto que hay una cosa en la Edad Media, ¿no? Sobre todo, o en la Antigüedad, que son los peregrinajes en relación a determinados lugares telúricos, santuarios. En la Edad Media estos lugares con reliquias, ¿no? Aquí se encontró el dedo de San Pedro, o no sé qué, tal, o la cabeza, yo qué sé. Y hay estos movimientos de peregrinaje que son importantes, ¿eh? Raíces culturales también. Sí, sí, porque son cuadro, estos caminos de peregrinación son caminos de intercambio cultural. Esto no hay que menospreciarlo, ¿eh? Y de movilidad. Y además la gente está obligada a hacerlo una vez en la vida, ¿no? Vale. Y ahora es verdad que la gente hace este turismo zombie, ¿no? Tengo un amigo que siempre habla del turismo zombie. Es tremendo, que hacen las fotos. Porque claro, ahora todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse un billete de avión, ¿no? Es popular, hay maneras de alojarte barato. Casi parece que es obligatorio. Si tú Sí, dices, sí. ¿cómo van las vacaciones? Y dices que te has quedado aquí. Claro, entonces ahora hay el peregrinaje, es verdad, estos otros nuevos centros que se han creado, ¿no? Y hay estos museos, estrella, el modelo del Guggenheim es clarísimo. O sea, está muy bien traído por Juan Sáez, ¿no? Sí. Porque exactamente es el modelo Guggenheim, que además es una franquicia, ¿no? Y hay que ir es el nuevo peregrinaje, tiene cierta razón, ¿no? A gente que ni siquiera consume arte, porque a mí me interesan más los centros de arte de base. Claro. ¿No? Un centro de arte pues como el Santa Mónica aquí, donde están pasando Y cosas los de súper... kilómetro cero, ¿no? Los de kilómetro artistas cero, del sitio. claro, la galería de tu pueblo, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? ¿No? Estas cosas, pues no, vamos al Guggenheim, tú. Mira, aquí, Calder, aquí está hablando de que, bueno, él dice que es como el Miró en movimiento, ¿no? Hacía unos móviles, sí. Exacto, ¿no? Hay una fuente muy bonita en la Fundación Miró. Mira, la cuestión es que dice que, porque todo es que, con la excusa de que habla con su madre, dice, es que los artistas sois un poco niños todos, que hay esta inocencia y esta fantasía. ¿Estarías de acuerdo tú que has tratado con tantos y tantas? Pues en el sentido de no dejarte castrar. Los niños tienen esta resistencia, ¿eh? Bueno, no, me refiero a que es lo que hablábamos, o sea, tienes que mantener algo de ese niño que has sido para poder encontrar tu manera de decir. Honesta, ¿no? Sí, conectar con, sí, ser honesto contigo, ¿no? Mantener esa actitud como de curiosidad primera ante las cosas, aunque tengas 50 años, eso es muy difícil. Sí. O sea, no dejarte mediatizar es muy difícil. Mira, aquí, a propósito de Magritte, explica que mucha gente, como dice la gente que no entiende, busca que una obra, dice, para las personas no familiarizadas con la pintura, una de las formas de valorar si una obra es buena es el parecido con la realidad. Dice, así nunca se puede disfrutar plenamente del arte. El arte ha de ser libre y no puede estar esclavizado a la realidad. Es el eterno debate entre la mímesis, ¿no? Y claro, además dice que es que hay la fotografía, hay otros medios... Esto, claro, Walter Benjamin, cuando escribe el libro del arte, la era de la... Esto ya es un debate muy antiguo, ¿eh? Ya. O sea, desde el principio de que se dibuja, ¿no? Pero esto no sigue pasando, a pesar de la educación que ya tenemos. Que Walter Benjamin haya escrito un libro que se llama El arte en la era de la reproducción técnica no quiere decir que todo el mundo se lo haya leído. Ya, claro. Las cosas dichas están, dichas están.
ahora hay que leerlas. Pensadas y... Están formuladas y en el debate, claro, la gente que nos dedicamos al arte, estos textos los conocemos todos y hablamos ese código, porque claro, no vamos a empezar a hablar todos de cero, pues hablamos a partir de lo que está dicho, de los debates abiertos. Claro, y debe ser cansado decir es que esta persona no sabe dibujar, ¿no? No, entonces es muy cansino, sí, es muy cansino cuando ves aproximaciones tan naif y además tan burdas, de pensar que somos todos idiotas, ¿no? Todos los que nos dedicamos al arte somos idiotas, porque si eso lo dibuja mi niño, ¿no? Claro. Que es la típica frase. Se lo tengo en la y dices, bueno, pues seremos todos idiotas, ¿no? Sí, hay que trabajar aquí. Claro. Bueno, después hay varios episodios del arte de navegar, y entonces él dice cuando es feliz. Dice, cuando leo tebeos, Claro. cuando veo una buena película, Claro. cuando escucho música, cuando siento el arte soy feliz. Y dice, porque cuando soy feliz dejo de existir, o sea, cuando hago estas cosas dejo de existir. Está sublimando. ¿Sí? ¿Es esto lo que te pasa? Hombre, sí que es verdad que en el arte hay mucha sublimación de muchas cosas, o sea, claro, está el cuerpo, ¿no? O sea, están tus necesidades fisiológicas básicas, todo lo demás es cultura, todo lo demás es arte, todo lo demás es cultura, es arte, arete, la raíz etimológica es esa. Mira, aquí es que dice que los intelectuales nos han robado el tesoro del arte. No la élite de la cultura, dice. Que dicen qué es bueno, qué no es bueno, que hay que mirar, que no hay que mirar. Y mira, es que te traigo ya este cómic, El perro bizco, de Etienne Daboudot, en que hay un vigilante del Louvre que conoce a una chica, se enamoran, y quieren que un cuadro de su bisabuelo del bisabuelo, que se llama El perro bizco, lo ponga en la pared. Y dice, ¿y por qué no? Bueno, ¿no? Es esta discusión entre quién decide lo que es arte, lo que no es arte y lo que va en un museo. Porque tú conoces la película de Woody Allen, que también es sobre el tema de granujas de medio pelo. Sí, que están haciendo el butrón y la... Bueno, que cuando son ricos, él empieza a invertir en arte también, con el marchante, ¿no? ¿Se dicen? Sí, de esta parte no me acuerdo mucho. Pero... Pues no, es del Hugh Grant, que lo hace de coña, porque ese tío no sabe hacer otra cosa. De pedante, ¿no? Sí, de tonto, que hace de marchante, y este empieza a invertir con lo que le dice el marchante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay que existir una élite cultural? ¿Hay que nos guíe? Hay un sistema de legitimación. Esto lo hablo mucho en el Capital 1. ¿Vale? Pero justo todo mi texto del Capital está hablando de los mecanismos de legitimación en arte. Claro. Y que están muy vinculados al poder y muy vinculados al poder económico. ¿Vale? El debate por el gusto... Mira, el debate por el gusto, qué bueno. Sí, el debate por el gusto es un debate que tiene lugar en determinados lugares. Y son, cada época van cambiando, ¿no? De alguna siempre manera. Hombres, en todo caso, esto seguro. Bueno, eso ya te digo yo que sí, lamentablemente. Pero además, por interés. Sí, entonces durante un tiempo, digamos que las monarquías, las cortes y la Edad Media, ¿no? Podríamos remontarnos a la Grecia clásica, pero no hace falta, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos así más próximos, ¿no? Pues eran en las cortes y en los monasterios, ¿no? Pues habían unos que pensaban unos programas, unos temas, y otros que ejecutaban, ¿vale? Que eran más los ejecutores técnicos, los que dominaban una técnica, los artesanos, ¿vale? Y luego habían los que lo pensaban, los temas. Las modas y... Los temas y tal, ¿vale? Y esto que lo hagamos para que sea vistoso, efectivo, atractivo, ¿no? Esto en el Renacimiento... que el Renacimiento hay que criticarlo mucho, yo creo, hay que hacerle una gran crítica, pero en el Renacimiento llega un momento en que se considera que el artista ha de ser un intelectual, ¿no? Y se elabora todo un aparato teórico-crítico que viene a ser el germen de la academia, es decir, los imaginarios que se van a producir ahora lo van a decidir un grupo de intelectuales, académicos, financiados por las monarquías. Por las monarquías absolutas. Esto quiere decir un ejercicio de poder absolutamente vertical, ¿de acuerdo? Entonces, en el Renacimiento se está armando toda esa verticalidad. Empuja el canon de artista. Exacto, se va a pintar esto, ¿vale? Esto se empieza a desmontar con el arte contemporáneo, cuando una serie de artistas dicen, ya no nos interesa continuar repitiendo todo esto, vamos a hacerlo de otra manera. Sí. Y se empiezan a cargar la academia, y entonces empieza, ¿quién legitima entonces? Exacto. Pues se empieza a crear un trasvase de poder de legitimación de la academia a los marchantes de arte, a las galerías de arte, al mercado. Estamos en el capitalismo, querida. Nos hemos movido. No, pues que mira, aquí pone algunos ejemplos. Mira, aquí está Marcel Duchamp, Sí. que a principios del siglo XX
claro, expone un urinario. Claro, los surrealistas, los dadaístas especialmente, Duchamp es un gran dadaísta y esta obra es muy interesante, porque ellos lo que están es subvirtiendo el orden moral burgués, Claro, y entonces están riendo en sus narices, exacto, le están poniendo un váter. Claro, y señala todo de objetos y dice, pues esto ahora va a ir a un Esto es un ready-made, es decir, es mi gesto de decir esto es una obra de arte, ¿vale? Es el poder legitimador del museo, del tal, el que convierte este objeto en artístico. Una lucha muy fuerte. Claro, esto es un artista conceptual que le da la vuelta, claro, pero ya está, una vez lo dice Duchamp, hemos de seguir repitiendo el gesto. Porque es lo que ha dicho Juanjo Sáez, a mí no me importa que esto sea la primera vez que se hace, si ya lo he visto o si ya no tiene un interés. Claro. No, lo que pasa es que tú le puedes dar muchas vueltas, porque luego está Manzoni, que te viene Manzoni, que es un artista italiano y del arte povera, y te hace una lata con mierda de artista. O sea, se le pueden dar muchas vueltas, que obviamente son obras que están provocando un poco, justo están yendo a criticar lo que al final reproducen, ¿no? Porque al final se convierten en fetiches, ¿no? En fetiches que el mercado se lo come todo, el capitalismo lo fagocita todo, hasta el gesto más anticapitalista, como el de Duchamp, ¿no? O antiburgués, de decir, pues este urinario, ¿no? El lugar más abyecto, más tal, se convierte en obra de arte, hasta eso lo convierten en pieza Pero esta es la paradoja, o sea, tú haces algo para que llegue la gente, pero cuando se hace un icono pierde el valor que tú tenías cuando lo hiciste. Bueno, se convierte en un objeto de mercado. Entonces ya está el mercado del arte. A mí el mercado del arte me interesa para decir, eso es mercado del arte. Tiene poco que ver con el arte. Yo hago arte. Yo estoy con los que hacen arte. A mí lo que hace el mercado del arte me interesa muy poco. Esto también es un trabajo difícil el tuyo, ¿no? Digo yo, no sé. O tú lo tienes muy claro cuando alguien... Mira, el día que te vine a ver, por la tarde tenías que acompañabas a un artista. Sí. Tú haces mucho esto, acompañamiento, recibimiento, seguimiento. Eso debe ser muy difícil. Es que lo del arte es un diálogo, es una conversación infinita. No se acaba. No se acaba, pero esto con cualquier arte, ¿eh? Tú vete con los flamencos a escuchar un concierto de flamenco. Mira, es que ahora... Es infinito, es infinito. ¿Eres socia de la...? No soy socia, fui socia fundadora, ahora no soy socia. Sí. Fundadora. Es que ahora me sale Dario, pero no es Dario. No, estuve ¿Dorado? El Dorado, sí. Estuve ahí en la fundación, un momento muy bonito, pero... Que no es casual que justamente el flamenco como el jazz son estas músicas mucho del pueblo, ¿no? Sí, que vienen de muy populares, sí. Muy populares, pero muy de vanguardia. O sea, es que a mí eso es lo que me gusta, esos encuentros. Entre las bases, las tradiciones, ¿no? Las bases, pero esto en cocina, en todo, ¿no? La base, esa cultura del común, de lo común, de los saberes compartidos, ¿no? De las cosas que nos hacen sentir bien, con esta cosa de cuando te toca, ¿no? De epifanía, de descubrir algo que te hace hacer una sinapsis nueva, ¿no? Esto es... sí. Bueno, paramos y vamos al cuestionario final, ¿no? Vale, pues hay dos obras de Duchamp que me interesaron mucho en mis inicios, y de hecho una de ellas dio título a una expo y otra a un proyecto que hicimos con criaturas, ¿vale? La primera obra es Abruit Secret. Abruit Secret es una pieza preciosa de Marcel Duchamp, que es un ovillo de hilo entre dos piezas metálicas, es un enigma, y que cuando lo agitas hay un ruido dentro. La paradoja es que cuando la pieza se expone no se puede agitar. Claro. ¿Vale? Porque él está haciendo una crítica a la museografía del arte contemporáneo, ese arte que queda muerto, que ya no es el arte de la performance del artista, ¿no? Y me parece una cosa muy bonita. Bruit secret en francés significa un ruido secreto, un rumor secreto. ¿Ves? Esta pieza para mí es epifánica. Claro. Me emociona, sí. Me parece un concepto precioso. Y el otro concepto precioso es el infraleve, el inframins, en francés, el infraleve. El infraleve es aquello que queda entre medio de dos cosas. O sea, cuando una cosa deja de ser esa para empezar a ser la siguiente, ¿vale? Entonces lo describe, por ejemplo, cuando tú sientes el calor de alguien en una silla que se acaba de levantar, por ejemplo, en el metro. Sí. Yo cada vez que en el metro me siento y noto el calor del pasajero anterior, pienso, esto es infraleve. Claro, o cuando la barra... Está la presencia de esta persona aquí aún, la estoy sintiendo, ese cuerpo.
Bueno, he guardado el cómic del arte de Juan José porque había mucho más para ya, poder sí. comentar, pero... Bueno, eso se lo puede leer la gente porque está muy chulo ese cómic. La idea de este programa, hay gente que los programas que hago los ve como muy saturados, pero digo, primero, no hay que escucharlos de golpe. Y segundo, sí. que es que es todo como esto, ¿no? Que salgan epifanías para cuando tú puedas... Sí. Mira, estos es que ni los voy a abrir, pero otros dos ejemplos de cómics que tenéis aquí en vuestra selección, que son Dinero, que yo no lo conocía, Miquel Brieva. Brieva es maravilla. Son unas revistas... Aparte hace una crítica política muy potente. Financiera, sí, pone. sí. Es increíble. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, solo con este sería... Y luego, esto que decíamos antes, ¿no? Son dos autoras francesas que hablan de su maternidad, que ni mucho menos fue de película. Entonces, bueno, lo que decíamos antes de que las mujeres aún tienen que escribir mucho. Total, que yo te digo, cuando viene, oye, algún cómic que recomiendes, te tiraste encima... Es que no dudaste en un momento. Soy muy fan de Andrea Ganuza. Es una autoedición, es maravilloso. Que fíjate qué cosas, lo que decíamos de que este mundo es muy pequeño. Una de las agradecimientos es para Alba Feito. Decíamos de la escocesa. Sí, sí. El mundo es un pañuelo, estamos conectadas. Bueno, no puedo hablar mucho, pero es verdad que lo que decíamos también del cómic, ¿no? Cómo va cambiando. Andrea es una artista, es una obra de arte. Claro, en muchas no hay ni viñetas y en algunas hay viñetas, pero que es para enmarcar cuadros. Sí. Y mira, solo voy a destacar una y voy a destacar varias. Y el texto, la relación texto-imagen, es que es... Además escrito a mano. Es muy potente. Es todo manuscrito. Es cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y además es una experiencia que ella tiene en Colombia, un viaje. Sí, pero fíjate, ella descubre que uno le es infiel, bueno, es el personaje, bueno, está relatando la infidelidad y mira cómo termina. Con Judith Holofernes de Artemisia Gentileschi. Sí, este es un cuadro muy famoso de Artemisia Gentileschi, que es su gran venganza, es una gran artista tan talentosa que consigue incluso en el Renacimiento ser reconocida como gran maestra y además hace género de historia, también hace sus autorretratos, cuidado. Claro. Pero ella consigue hacer género que se considera el género histórico, el género alto, ¿no? El de mayor nivel porque es el más alegórico, el que tiene más carga política, discursiva. Y entonces ella la viola un discípulo de su padre, hay un juicio y en el que la torturan a ella para demostrar que su testimonio es verídico. Fíjate lo que nos está pasando ahora con el caso de Dani Alves, La Manada, o sea, continuamos las mujeres como víctimas siendo cuestionado nuestro testimonio, ¿no? Nuestro dolor y nuestro... Total, que a él sí que le hacen algo, pero claro, a ella la han torturado. La han torturado físicamente con mucha crueldad, sí. Y además públicamente su honra queda totalmente... Entonces ella se venga pintando este cuadro, que es la decapitación de Judith a Holofernes, al gigante Holofernes, un tema mitológico, su venganza, y además hace el rostro de Holofernes es el retrato de su violador. Bien. Sí, sí. Bueno, había otros, pero no quiero ponerme más. Bueno, Andrea Ganuza, el cómic se llama Atraviésame. Exacto, perdona. Y es todo, sí. Hay mucho fuego y por favor, editoriales, contacten con esta mujer, está en Pamplona, está haciendo unos cuadros muy chulos. Bueno, pues vamos al cuestionario. Vale. Lo mejor y peor de dedicarte al arte. A lo mejor y peor de dedicarme al arte, bueno, lo mejor... Mira, por cierto, que cuando entrevisté, me dijiste que eras historiador del arte y digo, oh, hay muchos cómics dedicados al arte y dices, hay mucho de todo. Sí. Y luego también te dije que Lluïsot para hacer una factura para un curso de 2 horas tardaba 1 hora. Y dices, es que la cultura todo cuesta mucho. Sí. Bueno, ¿por qué? Lo mejor de dedicarme al arte, pues que ha sido un camino de transformación personal y de construcción de una mirada crítica ante el mundo que me ha generado mucha satisfacción y mucho placer. Y trabajar con artistas es muy guay, ¿vale? Con artistas vivas. Claro. Y lo peor, pues que las condiciones son muy malas, las condiciones materiales. Yo como buena heredera de la tradición de pensamiento crítico marxista, pues lo he de decir, o sea, no puede ser, llevamos cobrando los mismos honorarios desde que yo empecé y hay que invertir más, o sea, hay que cuidar más a la gente que hacemos cultura. Claro, esto serviría para el cómic también. Sí, sí, no puede ser, se está desplegando el Estatuto del Artista, pero mal y con escasez. Y hay un mandato de la UNESCO y de la Unión Europea de que hay que cuidar a los creadores, porque somos una parte fundamental digamos, de la construcción de un pensamiento crítico que nos ayude a ser mejor sociedad. Claro.
Entonces, para mí es fundamental eso y me da mucha pena ver cómo se maltrata, cómo se nos maltrata. En la pandemia se decía, ¿no? Ay, gracias a Sí. la gente que hace... Creo que no es casual que se nos maltrate así, ¿de acuerdo? Creo que es un plan, forma parte de un plan y no, esto no es una teoría conspiranoica, es simplemente que, bueno, interesa que haya borregos, básicamente, ¿no? Mira, una pregunta que es mucho menos tan así, pero es que mira, hay un libro, un cómic del Jan, del Super López, que bueno, pasa que el autor Jan está harto de las facturas, del no sé qué, del autónomo, de trabajar 7 días a la semana, y entonces hace un cambio con el caballero de la mano en el pecho del Greco, que se cambian, Jan se pone en el cuadro y él se pone a hacer de dibujante. Entonces yo te pregunto, ¿con quién te gustaría cambiarte en algún cuadro, en alguna performance, en algún...? ¡Ay! ¡Qué pregunta más difícil! No lo había pensado nunca. Ya, ¿Con quién me pero gustaría? mira, Jan, es que Super López, este hombre siempre toca muchas cosas, ¿eh? En su jajajeje. Pero no sé, claro, tus cuadros, ¿hay alguno que sea así figurativo? Yo qué sé, ahora me acuerdo de mi hermana. Es que hay tantas obras de arte que me parecen maravillosas. Pero mi hermana, por ejemplo, de pequeña hizo de primavera en la primavera. ¿De Botticelli? Sí. ¡Ay, qué bonito! Nosotros lo hicimos cuando estudiábamos. Es icónico. Cuando hacíamos Historia del Arte, fuimos a Florencia, un grupo, Sí. y recreamos en el jardín donde está pintado ese cuadro, nos pusimos todos, como nos sabíamos el cuadro de memoria, cada uno haciendo... Bueno, de hecho es una actividad para hacer muy interesante en los institutos, que es cuando tú trabajas una obra... Las figuras. Represéntala, ¿no? Sí, pues hicimos la primavera de Botticelli. Pues esto, ¿tú no tienes algún cuadro en el que tú ahora te verías, quizá de cuando eras joven y cuando... Hombre, a ver, y voy a decir un topicazo, pero es que es lo primero que me ha venido, es que me ha venido la Gioconda, claro, esa sonrisa. Sí. Mira, porque esa sonrisa me parece muy chula. Y aparte es un cuadro del Renacimiento, entonces en el Renacimiento, fíjate, no sé si habrás leído a Silvia Federici, es una historiadora muy potente, feminista, marxista feminista, que hace la crítica de las teorías marxistas sobre la acumulación primigenia del capital en clave feminista. Entonces habla de la represión que se hace tan férrea a las mujeres, precisamente durante el Renacimiento, la famosa querella de las mujeres, que la querella de las damas se pone muy dura, Erasmo de Rotterdam diciendo que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, porque las mujeres nunca vamos a poder escribir o a pensar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, decían estas burradas estos señores, ¿no? Y entonces, en mitad de todo ese ejercicio, ¿no?, por controlar la reproducción, porque después de la peste negra hay poca mano de obra, bueno, bla, 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 me enrollaría, pero esa mirada de la Gioconda, me gusta. Además está muy calmada. Está muy tranquila. Que en los cuadros normalmente las mujeres están un poco como de adorno. Y tiene una mirada muy inteligente. Entonces, gracias Leonardo por pintar a una mujer con esa inteligencia, ¿no? Por cierto, ni lo vamos a tocar, pero muy recomendables tus capítulos de Her Story. Ay, gracias. Mucho. No voy a decir nada porque si no... Están en la web de La Caníbal. Sí, por favor, la primera... Lacaníbal.net, sí, sí. Y hablo de todos estos, hablo mucho de todos estos, sí, sí. Luego digo, hemos hablado de Ecotopía. Cuando llegue el mundo justo, equilibrado, cuando matemos al monstruo de la capital y todo, ¿habrá arte? Yo creo que sí, claro, el arte siempre ha habido, ¿no? Pero el arte no es cuando estás mal, cuando te preocupa algo. O que el mundo sea justo no quiere decir que no haya preocupaciones. O sea, la humanidad es contradicción, esto lo tenemos. Es que, bueno, no sé, claro, hablas de mundo feliz, ¿no? Pero eso existe, o sea... Yo decía, un mundo justo, cuando haya un mundo justo... Siempre pasan cosas. O sea, aunque socialmente haya un orden pues más o menos equilibrado, donde se reduzcan las desigualdades y más o menos todo el mundo tenga para comer, ¿no? Y para eso, pues para vivir, ¿no? Para vivir bien, dignamente, ¿no? O sea, tú dices que siempre va a existir el arte, pero porque siempre va a haber cosas. Siempre hay preguntas, sí, siempre hay preguntas, siempre hay somos así, o sea, claro, siempre estamos buscando algo, la trascendencia, ¿no? Exacto. No sé, viene a ser el arte, las pinturas... Bueno, lo que decíamos de la salud mental, de las relaciones, esto también hay mucho para decirlo, hace falta... O sea, arreglemos el mundo y después hablemos de estas cosas. Hay un arte para quejarse, ¿no? Tú mira los palos del flamenco, hay un arte para quejarse, hay un arte para la alegría, hay un arte para bailar, ¿eh? O sea, son los palos del flamenco, hay un arte para todo. Ay, por cierto, no he dicho que otra de tus aficiones, ya hemos dicho dos, la radio, con los podcasts que son maravillosos, las músicas, las ediciones... El flamenco y las plantas. Ah, sí, es verdad. ¿Esto de siempre, lo de las plantas? ¿O fue cuando empezaste a contrarrestar tanta cabeza, ¿no? Claro. Creo que sí, que va más por ahí, sí.
A ver, dan las plantas? es su tiempo, su calma. Ah, mira. Es que está todo atado. Mira, a Sí. calma, 50 historias naturales. Sí, eso. Contempla las maravillas que pasan. Bueno, y su capacidad adaptativa, su belleza. A mí, yo estoy rodeada de plantas y estoy bien. Ay, sí. O sea, dicen que no hablan, jolín, pues yo estoy en un bosque y estoy la mar de bien. Claro, y escuchas muchísimo. Y estoy muy bien, entre plantas y tocándolas y cuidándolas y sembrándolas. Y... Es que es para ver también. Sí, tengo un huerto, me encanta. Sí, sí, sí. Ah, bueno, mira. Soy- Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿qué incoherencia te duele más, quizás? Bueno, toda la parte de la huella de carbono, malbaratamiento, o sea, el desaprovechamiento de recursos, esto es inevitable, me parece, o sea, intento no malbaratar, no tal, pero tal como está todo el sistema montado, es muy difícil. Vivimos en una sociedad tan opulenta, y me refiero aquí a Europa, ¿eh? O sea, tan rica, es obsceno. Mira, a mí, por ejemplo, lo que me duele mucho y no entiendo es que media humanidad de aquí se traslade cada fin de semana para tomar una paella a 3 horas de aquí. Y pues todas las carreteras, yo digo, bueno, esto no lo entiendo yo. O sea, la segunda residencia no la he entendido nunca yo. Bueno, yo la entiendo en el sentido de que las ciudades son muy invivibles, ¿no? Bueno, pues y la gente huye. Es que Pues hagámoslas vivibles. Claro, es que no entiendo. No lo entiendo, a mí me peta aquí. Sí, a mí también. A mí la ciudad la he disfrutado mucho, he sido muy urbanita, muy rata de ciudad, pues por esto, ¿no? Por disfrutar de esa densidad de gente, Claro, de cosas que suceden, ¿no? Del arte, de tal. Pero a medida que me hago mayor necesito cada vez más la naturaleza y está muy desequilibrado. Tratando tanta clientela, artistas, ¿hay algún adjetivo que uniera a todas las artistas vivas? ¿Hay algo que las defina a todas? Todas son muy plurales, pero hay algo Pues que eso, artista. que crean. Vulnerabilidad, ¿no? Porque necesitan acompañantes. No necesariamente. No. Ay, bueno, es que me voy, ¿eh? Pero tú que tratas tanta gente, artistas, ¿qué te sigue sorprendiendo? Esta es una pregunta clásica. ¿Qué te sigue sorprendiendo de la humanidad? Uf, no sé, la estupidez, no sé. Lo dice mucha gente esto. Estupidez. Somos muy estúpidos a veces, sí. No sé, a ver, ¿qué me sigue sorprendiendo de la humanidad? ¿Y en positivo? No, en positivo, sí, A sí, en ver. positivo. A ver, ostras, todos tenemos un brillo, o sea, todos tenemos algo con lo que brillamos. Y es muy bonito esforzarse en encontrarlo. Incluso gente muy gruñona y tal, hay artistas muy difíciles de tratar, ¿eh? Muy difíciles. Siempre hay algo, ostra, que brilla y que es único, ¿no? De cada persona. Algo, una genialidad, no sé. Y eso que la palabra genio, o sea, genia soy muy crítica, ¿eh? Pero me refiero a ese brillo, ¿no? Todos en un momento dado brillamos, ¿no? Inspiramos quizá, ¿no? Sí, tenemos un momento bueno, lúcido, ¿no? Sembrado, todos, igual que todos también somos estúpidos. Exacto. En muchas situaciones, Mira, ¿no? ya está, ya tenemos. O sea, pero ahí a mí siempre me ha gustado fijarme en el brillo, ¿no? Por cierto, tú te dedicaste a la historia del arte, estudiar, ¿lo tenías muy claro? ¿Y por qué? ¿Qué crees que hace? Porque ya ahora pensaba que dices que hay artistas difíciles, que tal, que tú preguntas, esto es mucho de psicóloga. Y la gente que hace psicología es porque quiere encontrarse, porque no sé qué, que no sé cuántos dicen, la mayoría. En tu caso, ¿por qué hiciste historia del arte? ¿Qué quería encontrar? ¿Qué encontraste? El bruit secret, ese ruido secreto. Resolver el enigma. Fíjate. Mira, este fin de semana, mañana empieza el Salón del Cómic de Barcelona, que hay mucha crítica en que antes todos recordamos en la estación de Francia que había pues los libreros y libreras, incluso extranjeros, con cosas que no encontrabas, y ahora es FNAC, Abacus y el Corte Inglés, bueno, no sé qué hay. Y Sant Jordi lo mismo, sí, es todo lo mismo. Claro, y ahora vendrá Sant Jordi. Sí. Entonces, ¿cómo afrontáis estas macro celebraciones? Somos resistencia, nosotras no participamos de este ¿No circo. Paradita? Ponemos una paradita aquí, pero que, o sea, la gente del barrio flipa un poco. No encuentra las novedades que claro, tiene la tele, ¿no? No es lo... O sea, sí, ponemos el urinario, sacamos el urinario. Hacemos un poco la contra, ¿no?
Porque toca, claro, pues te has de posicionar políticamente, ¿no? O sea, es el momento. El año pasado hubo una iniciativa de las librerías críticas de aquí de Barcelona, que era el Sant Jordi Diferent, Sant Jordi Crític. Nosotros ya hace años que no vamos al centro, por ejemplo, nos quedamos aquí, nos quedamos en nuestro barrio. La gente puede disfrutar sin apretones, ¿no? Sí, sí, hacemos un pica-pica muy grande para todas las autoras que vienen aquí a estarse un rato. Las cuidamos, ¿vale? Porque las pobres van para arriba y para abajo, estresadas y tal, entonces aquí vienen, nos echamos unas risas. Bueno, es un Sant Jordi diferente para nosotras. Acaba la frase, ¿el cómic? El cómic me gusta mucho. No sé. Como señora del arte. Bueno, es que está bien también que el cómic toque a todas partes. Es que además, claro, mira, es que estaba pensando ahora en el arte medieval, que antes lo comentábamos, ¿no? Y el arte medieval eran cómics, o sea, la gente... Eran historias hechas en las paredes. Claro, con imágenes, en un momento que había dificultad para leer, claro. ¿no? No todo el mundo tenía acceso a la lectura del texto el texto era elitista, y entonces, bueno, pues a través de las imágenes, ¿no? Se pueden narrar muchas cosas y bueno, es una gran manera de contar historias. Sí, claro, y es que en los dos ámbitos, ¿no? El saber leer las imágenes. Sí, yo soy muy de cine y muy de... Entonces, bueno, pues el cómic es algo de... Sí, pero lo comentas, ¿eh? En el artículo, el underground, que hizo también muy bien a romper estereotipos que había. Y es popular, y luego todo el conocimiento popular, los imaginarios que tenemos en Europa, desde los cuentos populares a los juegos de la oca, al parchís, todo eso circulaba con los periódicos de cordel, que se llaman. Eran los buhoneros que iban de pueblo en pueblo, iban traduciendo de un idioma al otro, de una imprenta a otra, y iban corriendo las ideas, los cuentos, los textos, los dibujos, las aucas, que eran los precómics, y entonces todo eso, en la plaza del pueblo, se ponía un cordel, se ponían estas hojas, y así se ha circulado la cultura popular en Europa durante siglos, ¿no? Entonces, y el cómic es el gran heredero de ese formato, entonces, olé. Sí. Bueno, pues nada, vamos para los proyectos y un titular para esta conversación. Tú que eres editora de programas de podcast, ¿qué titular pondrías? Yo me he quedado antes con el poder del arte para transformar. El arte es una herramienta de transformación social. Sí. El arte, ¿sabes qué? Hablábamos antes de legitimación, ¿no? A veces la palabra arte se pone con mayúsculas y se le da como mucho peso, ¿no? Y hay que relajarse un poco. Ahora me gusta cuando, pues eso, el arte. El arte en minúsculas, el arte, ¿no? El arte que todos tenemos, nuestro brillo, todo. Cuando brillamos. El flamenco, el arte del brillo. Cuando brillamos. Me gusta cuando brillamos. El arte que brilla. Oh, sí, sí. Ay, mira, no, el brillo de la gente, el brillo de la gente. Vamos a acabar con el brillo. Bueno, ¿quieres decir algún proyecto ahora así que te esté ilusionando o que tengas en mente que quizá aún no? O, ¿qué dirías? Bueno, estoy con este tema del capital. Segunda versión. Sí, y bueno, con alguna cosilla ahí que se anda urdiendo y bueno, ya sabes que somos un poco supersticiosos a veces con las cosas que no están aún atadas y bien atadas. Porque tú decías, como todo está mal pagado, todo está maltratado, tienes que hacer muchas cosas. Sí. Si tú pudieras quedarte con una, o tú no te quedarías con solo una, ¿cuál de tus funciones o tus actividades te gustaría invertir más tiempo? A mí en el comisariado, en la curaduría de exposiciones, porque lo engloba todo. Bueno, Amanda, muchas gracias. Ahora estoy pensando que nos conocimos por un enredo de Facebook precisamente, algo que pasó que las redes también tienen estas cosas mágicas. Sí, han tenido su momento, pero ya no hay que salir corriendo de ahí, hay que huir. Ya sabemos que nos han robado mucho tiempo, de vida, nos han robado muchos contenidos y al final han contribuido a generar un clima de debate crispado, sin contenido, superficial, entonces hay que salir corriendo de allí. Pues eso, muchas gracias por esta conversación. Nada, gracias a ti.